En la ceremonia de graduación, Lianan se arrodilló sobre una rodilla para pedirle matrimonio al joven. Poco después, se casó con su novio. Lianan se creía la mujer más afortunada del planeta. Mientras los demás seguían preocupados por encontrar trabajo, Lianan ya disfrutaba de una vida cómoda y desahogada. Además, su marido, Yu Feifan, era un autor de renombre. Lianan veía su vida como una telenovela. Ella era la protagonista que se había saltado todos los capítulos de sufrimiento y que había ido directamente al final feliz. Sin embargo, ese atajo que a su parecer era infalible, terminó por llevarla gradualmente a la ruina. Ese día, Yu Feifan asistía a un evento crucial. Pero las llamadas de Lianan no dejaban de sonar. En el intermedio, Yu Feifan le devolvió la llamada. Pero no se había percatado de que su micrófono seguía abierto. Por eso, todos los que estaban allí oyeron toda la conversación. Solo cuando su asistente femenina le avisó, Yu Feifan comprendió la gravedad de la situación. Colgó rápidamente, y se notaba su impaciencia al saber que otros habían escuchado la conversación. Yu Feifan se enfureció y apretó los dientes con rabia. Lianan, indignada por la actitud de su marido, hizo las maletas al instante. Estaba decidida a abandonar el hogar. Su hijo de 5 años ya estaba acostumbrado desde hacía tiempo a los arranques de su madre. Mientras Lianan conducía hacia el aeropuerto, su marido la llamó de repente. Ella supuso que solo estaba fingiendo apaciguamiento, como solía hacer. Mientras dudaba si contestar, su pie resbaló accidentalmente del freno, lo que provocó que chocara con el vehículo de delante. En medio de las negociaciones que siguieron, Dou Dou informó de repente a su madre de que el coche se estaba quedando sin combustible. Lo que parecía un simple accidente de tráfico acabó siendo, inesperadamente, el comienzo de su destino compartido. En ese momento, Yu Feifan descubrió a través de los registros de transacciones que Lianan había comprado un billete para el Reino Unido. Inmediatamente se puso en marcha para perseguirla sin demora. Así, en el momento en que Lianan bajó del avión, Yu Feifan la pilló infraganti. Insistió en que discutieran cualquier problema en casa. Pero Lianan, todavía enfadada, se negó obstinadamente a volver. Mientras discutían, Sulan se acercó. Al oír la palabra, abogado, Lianan se quedó paralizada por la sorpresa. Solo entonces se dio cuenta de que Yu Feifan iba completamente en serio esta vez. Antes de que Sulan pudiera decir nada, Lianan le dio una bofetada. Sin embargo, tras una noche de reflexión, arrastró su maleta de vuelta a casa. Contra toda esperanza, le preguntó una vez más a Yu Feifan si realmente quería divorciarse de ella. Su respuesta afirmativa dejó a Lianan llorando desconsoladamente. Incluso entonces, Yu Feifan no le ofreció ni siquiera un simple abrazo. Hasta le pidió a Lianan que no fuera a ver a Dou Dou en los próximos días. Con eso, se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa, cerrando la puerta de un golpe seco y definitivo. Sin embargo, Lianan se quedó allí, tal vez con la esperanza de que Yu Feifan volviera a abrir la puerta y le dijera, lo siento, me equivoqué. Más tarde, Lianan buscó consuelo en su amiga íntima Yudi. Yudi también era prima de Yu Feifan. Lianan se negó a aceptar este ambiguo divorcio de Yu Feifan. Con la ayuda de Yudi, se dirigió al banquete de celebración. Inesperadamente, antes incluso de entrar en el salón de banquetes, se topó de frente con Sulan. Al ver esto, Sulan rápidamente apartó a Lianan a un lado. Habiendo presenciado la colisión por detrás, Sulan sabía que Lianan era una persona impulsiva y de mente simple. Temiendo que pudiera causar una escena en un evento tan importante, le aconsejó amablemente que pensara antes de actuar. Pero a Lianan no le preocupaba avergonzar a su marido ese día, su único objetivo era ver a su hijo. Como representante legal de Yu Feifan, Sulan rechazó rotundamente su petición y la instó a abandonar el lugar rápidamente. Mientras hablaban, dos figuras pasaron junto a ella. Lianan ideó un plan al instante. Como no podía ver a su hijo abiertamente, se disfrazaría de su personaje favorito para poder verlo. Justo cuando se acercó para tocar a su hijo, Yu Feifan se acercó y se llevó a Dou Dou. Antes de irse, Lianan solo le dio un ligero apretón de manos a Dou Dou. El niño estaba justo delante de ella, pero no podía hablar con él. Este sentimiento atravesó profundamente el corazón de Lianan. Regresaba arrastrando los pies al hotel, derrotada, cuando de repente vio una figura familiar. Sulan se sorprendió por la repentina aparición de Lianan e insistió en que esa era su habitación. Ambos se miraron desconcertados. ¿De quién era esa habitación, después de todo? Cuando ambos sacaron sus tarjetas de habitación, la respuesta quedó clara rápidamente. Resultó que Lianan simplemente había invertido su tarjeta, lo que provocó toda esta confusión. Sin embargo, justo cuando se disponía a marcharse, Yu Feifan llamó de repente a la puerta de Sulan. Presa del pánico, Sulan le dijo con calma a Lianan que no podían dejar que Yu Feifan los viera a los dos en la misma habitación. Le indicó que se escondiera en un rincón de la segunda planta. Lianan quería saber por qué Yu Feifan insistía tanto en el divorcio. Por eso, no tuvo más opción que hacer lo que le decían. Yu Feifan compartió muchas historias sobre su relación con Sulan. Admitió que al principio vivieron momentos maravillosos, pero con el tiempo fueron perdiendo la comunicación.
Llegaba a casa cada noche agotado, y encima tenía que soportar los berrinches de Lianan. Y ella, por su parte, ni siquiera se fijaba cuando su hijo se dormía en el sofá. Esto fue precisamente la gota que colmó el vaso y acabó con su matrimonio. Yu Feifan había llegado al límite. Ya no podía tolerar más el comportamiento de Lianan. Para él, el divorcio era el único alivio posible para los dos. Escondida en la esquina, Lianan escuchaba las palabras de Yu Feifan con lágrimas corriendo por su rostro. Después de que Yu Feifan se marchara, Lianan salió corriendo tras él. De repente, comprendió la presión que Yu Feifan había soportado durante todos esos años. Había dado por sentada la ternura y la protección que él le ofrecía, convirtiéndose en una persona egoísta y caprichosa. Pero en ese mismo momento, quería decirle a Yu Feifan que se convertiría en una persona madura. Sin embargo, para su horror, cuando volvió a ver a su marido, tenía a otra mujer a su lado. Lianan fue testigo de cómo el hombre al que había amado durante 5 años intercambiaba palabras tiernas con otra mujer. El corazón de Lianan se hizo añicos. Solo entonces entendió una cosa: cuando alguien está decidido a irse, no hay manera de retenerlo. En su desesperación, aceptó el divorcio. Tomó la iniciativa de concertar una cita con un abogado para discutir los detalles. Afortunadamente, Yu Feifan aún conservaba una pizca de conciencia. El acuerdo de divorcio prometía a Lianan una cuantiosa suma en concepto de indemnización. Para la mayoría, estas condiciones serían una compensación por los años de juventud perdidos. Sin embargo, Lianan solo sintió lástima y compasión en la oferta de su marido. Pero ya no había vuelta atrás. Lianan solo podía seguir el procedimiento y escribir la suma requerida en los papeles del divorcio. Entonces, Sulang le hizo una demanda que ella no podía aceptar. La custodia de su hijo seguiría siendo del padre. Sulang le dijo que podía proponer condiciones si no estaba satisfecha. Lianan lo encontró totalmente irrazonable. ¿Qué madre negociaría las condiciones de su propio hijo? Acusó a Sulang de ser un padre capaz de pronunciar palabras tan crueles por dinero. Si su esposa y su hijo supieran que se ganaba la vida de esa manera, su conciencia seguramente le atormentaría. Ante la aguda réplica de Lianan, Sulang afirmó que la madre del niño los había abandonado cuando ella aún era muy pequeña. Por lo tanto, no tenía por qué preocuparse por este tema. Al escuchar esta explicación, Lianan sintió un resentimiento aún mayor hacia Sulang. Al ver que seguir discutiendo era inútil, Sulang dejó el contrato y se dispuso a marcharse. Le dijo a Lianan que podía ponerse en contacto con él en cualquier momento si cambiaba de opinión. Lianan dejó clara su postura de inmediato. Lo he pensado detenidamente. No renunciaré a la custodia. A continuación, pidió a una amiga íntima que le buscara un abogado. Sin embargo, el abogado le informó de que las perspectivas eran sombrías. Al haberse casado inmediatamente después de la universidad sin ninguna experiencia profesional, el abogado contrario sin duda presentaría un caso sólido contra su capacidad para mantener al niño. Para salvaguardar los intereses de Lianan, el abogado le aconsejó que se centrara en conseguir el acuerdo de propiedad más favorable. Sin embargo, el objetivo de Lianan era inquebrantable: obtendría la custodia de su hijo a cualquier precio. Lianan creía que, como graduada de la Academia de Bellas Artes, conseguir un empleo no debería suponer ninguna dificultad. La realidad pronto le asestó un golpe demoledor. Armada con currículos esperanzadores, acudió a una entrevista tras otra, pero ninguna empresa estaba dispuesta a contratarla. En una época llena de talento joven, sus 5 años como ama de casa a tiempo completo la habían dejado totalmente desconectada del mercado laboral. Por lo tanto, no tuvo más remedio que aceptar la realidad. El día de la vista judicial llegó rápidamente. Yu Feifan, que en otro tiempo la había amado profundamente, ahora pasaba junto a ella sin siquiera mirarla. Esto dejó el corazón de Lianan medio congelado. Aunque estaba sentada en el frío y austero banquillo de los acusados, el corazón de Lianan estaba totalmente ausente del proceso. Yu Feifan había sido su confidente más íntimo, pero ahora era su adversario. Se habían amado profundamente, veían estrellas en los ojos del otro, y imaginaban un futuro paseando por la orilla con su hijo y un perro. Ahora, lo único que veían en la mirada del otro eran páginas y páginas de frías cláusulas legales. Creía odiarlo con toda su alma. Pero entonces, en ese preciso instante, una oleada de sus recuerdos más preciados juntos invadió su mente. Recordaba vagamente la expresión de felicidad en el rostro de Yu Feifan 5 años atrás, cuando se enteró de que estaba embarazada. Ese pensamiento le hizo querer levantarse y declarar una tregua, para luchar por su matrimonio por última vez. Pero no lo hizo, porque en los ojos de Yu Feifan solo veía el deseo cansado de terminar con todo lo más rápido posible. Aquellos momentos que una vez fueron tan queridos ahora parecían completamente insignificantes, apenas dignos de mención. Cuando cayó el martillo, Lianan perdió por completo la custodia de su hijo. Su relación con Yu Feifan terminó oficialmente de la manera más amarga. Los momentos hermosos a menudo solo existen en el recuerdo. El amor es real, y también lo es su ausencia. Yu Feifan una vez consideró a Lianan como su mundo entero. Ahora se habían convertido en adversarios acérrimos. Además,
Yu Feifan le había arrebatado la custodia de su hijo a Lianan de una manera despiadada. Llena de resentimiento que no podía descargar en ningún sitio, Lianan buscó consuelo ahogando sus penas en un bar. Pero, sin un centavo, solo pudo ofrecer las llaves de su coche como pago. La camarera nunca había visto una forma tan excéntrica de pagar la cuenta. De repente, Lianan se acordó de Sulan. Fue con su ayuda que Yu Feifan le arrebató la custodia de su hijo. Ante los comentarios sarcásticos de Lianan, Sulan decidió colgar inmediatamente. Porque en ese momento tenía un problema mucho más urgente. Justo el día anterior, la exnovia de Sulan, Senman, había aparecido inesperadamente en su bufete de abogados. 6 años antes, habían sido la envidia del campus universitario como pareja. Después de graduarse, Senman había abandonado sin piedad a Sulan para perseguir sus sueños en el extranjero. En el extranjero, la carrera de Senman había florecido de manera espectacular. En un tiempo notablemente corto, había ascendido hasta convertirse en una consultora inmobiliaria de primer nivel para la diáspora china en Gran Bretaña. Al ver que sus perspectivas en Gran Bretaña eran limitadas, decidió regresar a China. Aunque afirmaba que ese era el motivo, su verdadera intención era recuperar a Sulan. Sin embargo, 6 años lo habían cambiado todo hasta hacerlo irreconocible. Sulan no tenía ningún deseo de reavivar su relación. Senman confesó que envidiaba a las mujeres que se casaban nada más graduarse. Sulan no respondió. Pero Senman no iba a dejarlo pasar. Sabía que Sulan tenía la costumbre de salir a correr por las mañanas. Justo cuando Sulan se esforzaba por encontrar una excusa para negarse, recibió una llamada de Lianan. Resultó que Lianan se había desmayado borracha en un bar. Al enterarse de la noticia, Sulan se apresuró a acudir inmediatamente. Le preguntó enfadado por qué Lianan le había llamado a él específicamente, cuando tenía tantos contactos. Lianan respondió, «Tú eres el primero de mi lista de contactos». Sulan se quedó sin palabras por un momento, pero rápidamente tomó fotos de la escena como prueba. Luego despertó suavemente a Lianan, con la intención de acompañarla a casa. Debía de ser el alcohol, porque Lianan, por un momento, confundió a Sulan con Yu Feifan. Sulan llamó inmediatamente a Yu Feifan. Sin embargo, él estaba ocupado con compromisos de negocios y no respondió. En ese momento, Lianan le arrebató el teléfono a Sulan y lo tiró a la cubitera. Al ver lo que acababa de hacer, Sulan dejó a Lianan para recuperar el teléfono, pero ya era demasiado tarde. Así que ahora no solo Lianan tenía la cabeza como un bombo, sino que su teléfono también estaba hecho un desastre. Exasperado y enfadado, Sulan reprendió en voz alta a Lianan, preguntándole si había perdido la cabeza. Ante la reprimenda de Sulan, Lianan admitió rápidamente su error. Sulan no insistió en culparla y se dispuso a llevarla a casa. Lianan agarró a Sulan del brazo, insistiendo en que no podía abandonarla. Al ver la expresión llorosa de Lianan, a Sulan le dio lástima de repente. Después de todo, ella lo había perdido todo, a su marido y a su hijo. Sulan decidió entonces hacerle el favor y la llevó a un hotel. Inesperadamente, el recepcionista del hotel lo confundió con un pervertido y estaba a punto de llamar a la policía. Sin otra opción, Sulan llevó a Lianan a su propia casa. A la mañana siguiente, ella disfrutó del peculiar servicio de despertador de Sulan. Sulan comenzó a sacudir la almohada de Lianan. Al ver que se movía, la instó a levantarse. Para su sorpresa, Lianan simplemente se dio la vuelta. Incapaz de despertarla, Sulan recurrió a medidas más drásticas. Finalmente, haciendo un gran esfuerzo, se dio una fuerte patada en la espinilla. Lianan se despertó completamente desconcertada. Ante la implacable presión de Sulan, gritó aterrorizada, denunciándolo como un sinvergüenza e insistiendo en que se había aprovechado de su vulnerabilidad. Él rápidamente le mostró un vídeo pregrabado. Lianan vio las imágenes de sí misma durmiendo, y la invadió una vergüenza terrible. Incapaz de mirar a Sulan a la cara, huyó apresuradamente del lugar. Justo cuando estaba a punto de salir, la hija de Sulan, Wowo, se despertó. Wowo inmediatamente le preguntó a su padre con quién había estado hablando. Los niños son fáciles de engañar, y Sulan la despachó con un par de excusas. Pero la siguiente persona resultó ser mucho menos crédula. La pareja bajó las escaleras sigilosamente, como ladrones, solo para encontrar a la exnovia de Sulan justo fuera de la puerta. Resultó que Senman había quedado con Sulan para salir a correr por la mañana. Al no poder localizar a Sulan por teléfono, había ido directamente a su casa. Lianan pensó que su incómoda situación estaba a punto de terminar. Pero al mirar sus pies descalzos, se dio cuenta de que tendría que volver a entrar a por los zapatos. Senman le preguntó inmediatamente a Sulan si estaba saliendo con Lianan. Sulan lo negó rápidamente. En ese momento, Wowo salió corriendo de la casa. Senman miró a la niña con total incredulidad. Había venido con la esperanza de reconciliarse con Sulan, pero parecía que esa esperanza se había desvanecido. Al día siguiente, Lianan decidió recomponerse. Con la ayuda de su mejor amiga, encontró un trabajo como camarera. Después de 6 años como ama de casa a tiempo completo, ahora servía a los demás sin quejarse, aunque eso significara servir té y agua. Porque estaba decidida a ganar la custodia de su hija.
Lianan estudió con diligencia las técnicas de preparación del café, practicando repetidamente tareas que nunca antes había intentado. Por muy arduo que resultara, perseveraría. Conseguir un empleo era esencial para poder optar a la custodia en la batalla con su exmarido. Además, la mantenía ocupada y le ayudaba a olvidar los terribles acontecimientos. Se negaba a seguir siendo una mujer que se compadecía de sí misma. Así, decidió adaptarse a la sociedad con una nueva perspectiva. Sin embargo, el abogado de Yu Feifan tenía poca fe en sus perspectivas. Ese día, Sulan, en nombre de Yu Feifan, llevó documentos para que Lianan los firmara. Pero Lianan no se atrevió a firmar a la ligera. Tenía muy claro que los causantes de su difícil situación eran, precisamente, Yu Feifan y Sulan. Se negó, alegando la prohibición de ocuparse de asuntos privados durante el horario laboral, con la intención de llevarse los documentos a casa para examinarlos palabra por palabra. Sulan perdió la paciencia y le exigió que buscara asesoramiento legal de una vez. Lianan declaró que buscaría un abogado competente y compasivo para recuperar la custodia de Dou Dou. Sulan replicó con sarcasmo, dado que apenas duraste 3 días como camarera, ya veremos. Que la menospreciaran en su primer día encendió la furia de Lianan. Se volvió resueltamente, decidida a hacer que Sulan la reconociera como se merecía. Tengo un certificado avanzado de inglés. Soy licenciada universitaria, mi especialidad es diseño artístico, con un enfoque en animación tradicional china. En su día, ella también tuvo sus propios sueños. Sin embargo, al graduarse, eligió el amor y sacrificó su carrera por él. Pero no consideraba que eso fuera una desgracia, porque todos sus reveses actuales eran meramente temporales. Con eso, se dio la vuelta y se alejó con elegancia. Esas palabras hicieron que Sulan la mirara con un nuevo respeto. Aunque sus palabras eran justas y severas, Lianan ya no poseía la confianza de su juventud. Ese día, se encontró inesperadamente con su amigo de la infancia, Lei Bo, en la cafetería. Después de años separados, la carrera de Lei Bo había florecido enormemente. Ahora era un abogado con considerable renombre tanto a nivel nacional como internacional. Casualmente, Lianan se encontraba inmersa en una batalla por la custodia. Yudi le sugirió inmediatamente a Lei Bo como su abogado. Sin embargo, Lianan dudó, reacia a pedir tal ayuda por orgullo. Además, razonó, como simple ama de casa que luchaba por la custodia, difícilmente merecía los servicios de un abogado tan destacado. Yudi le dio entonces una noticia alentadora: habían comenzado los premios anuales Star Manga Awards. En su día, la propia Lianan había sido ganadora del premio Star Manga. Por eso, Yudi la animó a participar en el concurso, pero Lianan se negó. Pero había una razón aún más poderosa para negarse: Yu Feifan formaba parte del jurado ese año. Pero a Yudi no le importaban esas preocupaciones, así que se encargó de inscribir a Lianan en el concurso. Mientras tanto, Yu Feifan no había estado ocioso desde su divorcio, de hecho, se había llevado a su asistente a casa. Frente a las cosas que Lianan había dejado atrás, Yu Feifan le ordenó a su asistente que las empaquetara todas y las mandara lejos de allí. Cuando un hombre te ama, arrancará las estrellas y la luna del cielo por ti. Cuando no te ama, incluso una mirada te parece superflua. La asistente, empobrecida, que de repente se encontraba viviendo en un entorno tan opulento, no pudo evitar sentir una silenciosa emoción. Expresó dulcemente su gratitud a Yu Feifan, con palabras teñidas de un toque de ambigüedad. Bully se incorporó a la empresa nada más graduarse. Al vivir lejos de casa y sin sus padres cerca, Yu Feifan, como su mentor, naturalmente cuidaba especialmente de su protegida. No se daba cuenta de que ya era un pez casi en el anzuelo. Mientras hablaban, Dou Dou se acercó corriendo de repente. Al ver a una mujer desconocida en su casa, se quedó paralizado por la sorpresa. Después de mirar alrededor para confirmar que su madre no estaba presente, se marchó enfadado. Al notar el comportamiento inusual de Dou Dou, Yu Feifan lo siguió. Mientras tanto, Bully se sentó en la cama con una mirada de satisfacción en su rostro. Yu Feifan le explicó a Dou Dou que cuando fuera mayor entendería la razón de la separación de sus padres. También le dijo que Bully se quedaría en su casa por un tiempo y esperaba que Dou Dou se llevara bien con ella. Dou Dou se enfureció: si se atreve a mudarse aquí, le voy a enseñar yo. Sin embargo, Yu Feifan hizo caso omiso de la vehemente protesta de su hijo. Al día siguiente, Yu Feifan no podía salir del trabajo. Así que le pidió a Sulan que recogiera al niño, con la idea de que se quedara a dormir en su casa. En su papel de abogado, Sulan le recordó a Yu Feifan que la custodia de Dou Dou le había costado mucho conseguir. Instó a Yu Feifan a que apreciara esta oportunidad, señalando que Lianan todavía tenía intención de apelar. Si no cuidaba adecuadamente de la niña, existía la posibilidad de que la otra parte recuperara la custodia. Por lo tanto, Sulan aconsejó a Yu Feifan que mantuviera una conversación tranquila con Lianan, para acordar el mejor horario para la niña. Esto también podría disuadir a la otra parte de presentar una apelación. Sin embargo, Yu Feifan rechazó el bienintencionado consejo de Sulan. Supuso que Lianan seguía siendo la misma persona autoindulgente y malhumorada de siempre. Decidida a recuperar la custodia, Lianan ya se había puesto manos a la obra.
Investigaba materiales y recopilaba todas las pruebas que pudieran ayudarla. Examinó detenidamente las cláusulas del libro, recordando cada momento precioso que había pasado con su hijo. Sin embargo, al comparar su situación con los estándares legales, seguía sin poder tomar la delantera. En ese momento, su antigua compañera de clase Leibo apareció inesperadamente. Lianan no quería que sus compañeros de clase supieran de su divorcio, así que guardó apresuradamente el libro, pero Leibo aún así lo vio. Al ver que no podía ocultarlo por mucho más tiempo, por suerte Judy llegó justo a tiempo para salvar la situación. Judy aprovechó la oportunidad y, con la excusa de escribir, consultó casualmente a Leibo, que era abogada, sobre cuestiones de custodia. Lianan le preguntó si demostrar el abandono del niño por parte de la otra parte podría ser motivo para recuperar la custodia. Aunque Leibo afirmó que esa posibilidad existía, quedaba una cuestión muy espinosa: obtener pruebas directas del abandono de la otra parte. Esto resultó ser una tarea relativamente ardua. Lianan volvió a sumirse en la confusión. De repente, recordó que los documentos que Sulang le había pedido que firmara aún no le habían sido devueltos. Se apresuró a ir a la residencia de Sulang. Al llegar a la puerta, Lianan oyó claramente lo que parecía ser la voz de su hijo procedente del interior. Desesperada por ver a su hijo, apoyó una escalera contra un gran árbol. A pesar de la dificultad, se negó a retirarse, su único deseo era ver a su hijo. Justo cuando se enderezó para investigar más a fondo, el guardia de seguridad de la finca la vio. El alboroto atrajo rápidamente a otros residentes, incluido el propio Sulang. Lianan explicó rápidamente que conocía a la familia y le pidió a Sulang que respondiera por ella. Ante esto, Sulang no tuvo más remedio que apretar los dientes y explicarle la situación al guardia de seguridad. Tras un malentendido tan colosal, Sulang le dijo enfadado a Lianan que bajara inmediatamente y se marchara, o que se quedara sola en el árbol. Ahora solo tenía un minuto para tomar una decisión. En ese momento, Lianan se sintió totalmente injusticiada. Inmediatamente declaró que había actuado al oír la voz de su hijo dentro de la casa. Quizás porque él también era padre, el corazón de Sulang se conmovió de repente. Inesperadamente, sintió una punzada de simpatía por esta madre que había perdido tanto a su marido como a su hijo. Entonces, pensativo, fue a buscar una escalera para Lianan. En ese momento, a Sulang empezó a remorderle la conciencia. ¿Había hecho bien ayudando a Yu Feifan a quitarle la custodia a Lianan? Sin embargo, pronto se dio cuenta de que, cuando Dou Dou terminaba el jardín de infancia, era invariablemente el asistente de Yu Feifan quien lo recogía. Como padre, Yu Feifan no tenía tiempo para cuidar de Dou Dou, ya que dedicaba todo su tiempo a otra persona. Ese día, Yu Feifan informó a Bully de que había sido preseleccionada para el Premio Star Manga. Bully, emocionada, se abrazó a Yu Feifan. El ambiente se volvió instantáneamente bastante sugerente. Después de que Yu Feifan se marchara, Bully siguió inmersa en la alegría de la nominación, porque se había acercado un paso más a Yu Feifan. Mientras tanto, Lianan también recibió la notificación de su nominación. Al día siguiente, recibió inexplicablemente varios paquetes. Al abrirlos, descubrió fotografías de Dou Dou y pertenencias que habían dejado en su hogar conyugal antes del divorcio. En ese momento, Lianan sintió como si le hubieran vuelto a apuñalar el corazón, y las lágrimas brotaron incontrolablemente de sus ojos. Justo entonces, Bully llamó inesperadamente, diciendo que había firmado la entrega por su parte y que quería verificarlo. Aunque fingió indiferencia en apariencia, su verdadera intención era lanzar sutiles indirectas a Lianan. Al oír la ira de Lianan, Bully fingió inicialmente inocencia. Pero en cuanto colgó, su expresión de satisfacción volvió a aparecer. Antes de que Lianan pudiera recuperarse de su angustia, recibió una llamada de su profesor universitario invitándola al banquete de fin de curso. Lo de su divorcio era algo que no quería que supieran sus compañeros, así que al principio pensó en rechazar la invitación. Pero al ser el profesor quien la invitaba personalmente, no le quedó más opción que tragarse el orgullo y asistir. Al llegar, descubrió que Bully también era alumna del profesor. En la cena, Bully fingió cordialidad y se dirigió a Lianan como «hermana» en cada frase. Sin embargo, en el baño, mostró su verdadera cara. Desde el divorcio de Lianan y Yu Feifan, se rumoreaba que Bully tenía una relación con Yu Feifan. En consecuencia, tuvo que soportar las sutiles burlas de los invitados a la cena. Ya enfurecida por dentro, Bully escuchó inesperadamente a alguien compararla con Lianan. Especulaban que Bully debía de haber sobrepasado los límites al lanzarse sobre Yu Feifan, lo que había dado lugar al malentendido. De lo contrario, ¿cómo era posible que alguien de la posición de Yu Feifan se interesara por una estudiante de artes de educación para adultos de una ciudad de provincia? Al oír esto, Bully estalló al instante y se dirigió directamente a la sala privada contigua. Resultó que había visto a Sulang allí cuando llegó para la cena. Se acercó, fingió saludar a Sulang y le informó de que Lianan también estaba presente. Luego, alzando deliberadamente la voz, añadió, aunque probablemente sea mejor que ustedes dos no se vean, para evitar cualquier situación incómoda más adelante.
Como era de esperar, estas palabras llegaron a oídos de los compañeros de clase que estaban fuera de la puerta. Habiendo logrado su objetivo, Bully regresó a la mesa con una mirada de satisfacción en su rostro. Poco después, la noticia del divorcio de Lianan se extendió como la pólvora entre los compañeros de clase. Lianan no sabía nada de lo que estaba pasando. Fue su mejor amiga, por teléfono, quien le contó que todos ya estaban al tanto de su divorcio. Como asistente personal de Yu Feifan, los compañeros de clase buscaron a Bully para verificar los rumores sobre el divorcio. Sin embargo, Bully negó rotundamente haber hablado con Sulan al respecto. Así, las sospechas recayeron sobre ella como instigadora del divorcio de Lianan. Con todos señalándola, finalmente tuvo una justificación para confirmar la separación. En ese momento, Lianan no tuvo más remedio que admitir ante todos que ella y Yu Feifan se habían separado. Al ver que la situación se agravaba, Bully le ofreció a Sulan una inocente disculpa, insistiendo en que no había sido su intención dejar escapar la información. Como abogado, Sulan había descubierto hacía tiempo su pequeño plan. Muy pronto, la noticia llegó a oídos de Yu Feifan. Yu Feifan se enfureció y acusó a Bully de traicionar su confianza al revelar el divorcio. Él le había pedido explícitamente que lo mantuviera en secreto. Al ver la genuina ira de Yu Feifan, Bully recurrió a las lágrimas en un intento por ganarse su simpatía. Entre sollozos y sollozos, declaró que empacaría sus cosas de inmediato y se iría, prometiendo no volver a molestar a Yu Feifan nunca más. Yu Feifan se dejó engañar tan fácilmente por las lágrimas de Bully que ya la había perdonado en silencio en su corazón. Afortunadamente, había dispuesto inmediatamente que se ocultara la noticia, por lo que no tenía intención de seguir exigiendo responsabilidades a Bully. En cambio, la consoló, puesto que he decidido que eres mi alumna, naturalmente te creeré. Una vez que su plan tuvo éxito, Bully dejó de fingir y se secó rápidamente las lágrimas fingidas. Lianan había creído que su matrimonio fallido solo le había costado la custodia de su hijo. No esperaba que su hijo de 5 años se escapara de casa. Para una madre, este golpe fue absolutamente devastador. Lianan se culpaba a sí misma, convencida de que su inmersión en el dolor del divorcio la había cegado ante las necesidades de su hijo. Sin embargo, el verdadero artífice de este desastre era el padre del niño. Tras divorciarse de Lianan, Yu Feifan hizo que su asistente se mudara a su casa. Dou Dou detestaba a esta asistente y suplicó a su padre que la echara. Pero Yu Feifan desestimó sus preocupaciones. Sin otro recurso, Dou Dou ideó su propio plan para lidiar con Bully. No contento con eso, procedió a destruir todos los cosméticos de Bully. Al ver la expresión furiosa de Bully, Dou Dou se sintió completamente satisfecho. Ella tenía la intención de perseguirlo y darle una buena reprimenda a Dou Dou, pero tropezó con otra trampa. Incluso los productos para el cuidado de la piel de Bully habían sido sustituidos por Dou Dou por pegamento y vinagre. Bully, incapaz de contener su ira, le contó todo el incidente a Yu Feifan. Como era de esperar, Dou Dou recibió otra severa reprimenda de su padre. Dou Dou volvió a acercarse a Yu Feifan e insistió en que Bully no debía quedarse en su casa. En lugar de consolarlo, Yu Feifan razonó con Dou Dou. Esta es la casa de papá. Papá tiene derecho a decidir quién se queda aquí y quién no. Cuando crezcas y tengas tu propia casa, tú también podrás tomar esas decisiones. Profundamente herido, Dou Dou hizo las maletas al día siguiente, decidido a buscar refugio con su abuelo. Wo Wo le preguntó por qué su madre y su padre no podían llevarlo. Dou Dou respondió con sinceridad. Hay un demonio en la casa. Solo mi abuelo puede exorcizarlo. El sensato Dou Dou tampoco pensaba contárselo a su madre. Temía que se enfadara al saber que la casa en la que vivía estaba embrujada por un demonio. Wo Wo sugirió entonces ir con Dou Dou a buscar a su abuelo. Así que los dos se escaparon juntos. Mientras tanto, los padres descubrieron que sus hijos habían desaparecido. Después de buscar en vano, revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad y finalmente comprendieron lo que había sucedido. Decidieron separarse y buscar, pero después de mucho tiempo, seguían sin encontrar ningún rastro de ellos. Las emociones de Lianan se derrumbaron de repente en ese instante. Después de caminar mucho, Dou Dou se dio cuenta de que se había perdido. Afortunadamente, era bastante inteligente y llevó a Wo Wo a un lugar concurrido. Los transeúntes llamaron a la policía. Poco después, Lianan y los demás también llegaron a la comisaría. Al ver a su madre por primera vez desde el divorcio, los ojos de Dou Dou se llenaron de lágrimas de dolor. La noticia de la fuga de Dou Dou pronto llegó a oídos del padre de Yu Feifan. Al enterarse de que su hijo se había divorciado, el padre de Yu Feifan sufrió un derrame cerebral por la conmoción. Entonces insistió en reunirse con Lianan. Le aseguró a Lianan que convencería a su hijo para que se reconciliara con ella. Después de haber superado tantas pruebas, Lianan ya no era la joven testaruda que había sido antes. Le dijo a su antiguo suegro que nunca aceptaría volver a casarse. Al ver su postura firme, él recurrió a la carta del niño. Instó a Lianan a reunirse con Yu Feifan por el bien del niño. Lianan declaró que no podía soportar estar separada de su hijo y que, por lo tanto, continuaría con los procedimientos legales. Al principio, parecía que el padre de Yu Feifan actuaba por cariño hacia su nuera.
Pero pronto dejó clara su verdadera intención: bajo ningún concepto la custodia debía recaer en Lianan. Dou Dou era su único nieto. Así que el padre de Yu Feifan estaba decidido a quedarse con Dou Dou. Quería criarlo él mismo para que algún día heredara el negocio familiar. Además, ordenó a Yu Feifan que sustituyera a Sulan inmediatamente. Su nieto merecía un abogado superior. Al día siguiente, Sulan recibió una llamada en la que le informaban de que había sido despedido. Para evitar que Lianan apelara, el padre de Yu Feifan contrató a un nuevo abogado para defender los derechos de custodia de Dou Dou. Lao Yu seguía sin saber que Senman era la novia de Sulan en la universidad. Senman afirmó entonces con franqueza que, con plena cooperación, ganar este caso no supondría ninguna dificultad. Ese día, Lianan no tuvo más remedio que dejar a Dou Dou en casa de su abuelo. Por costumbre y por el cariño que le tenía, Lianan instintivamente llamó papá. Aprovechando el momento, Lao Yu jugó la carta emocional. Expresó su dolor porque su nieto, tan joven, tuviera que comprender asuntos que ni siquiera un adulto podía entender. Por lo tanto, instó a Lianan a transigir, para evitarle al niño más confusión. Afirmó que Dou Dou merecía una vida relativamente mejor, señalando que las familias vivían cerca, por lo que ella podría visitarla libremente. Sin embargo, Lianan ya había probado la agonía de la separación al divorciarse de Yu Feifan. Ya no confiaba en las garantías improvisadas de Lao Yu. Solo tener a su hija cerca le daba verdadera seguridad. Por lo tanto, independientemente del resultado, no abandonaría la apelación. Quizás esto es lo que haría cualquier madre. Uno puede renunciar a todo, pero nunca a su hijo. Al ver que la conversación no llegaba a ningún lado, el rostro de Lao Yu se ensombreció de inmediato. Sin mediar palabra, se levantó para irse. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Lianan le informó a Lao Yu que ya le había prometido a Dou Dou que jugarían juntos al día siguiente. Sin embargo, al día siguiente, cuando Lianan llegó a la guardería, descubrió que Dou Dou ni siquiera había asistido. De repente, apareció Yu Feifan y llevó a Lianan a conocer a su padre. Al encontrarse, Lao Yu inmediatamente le presentó a Lianan a su nuevo abogado. Luego declaró que, dado que ella se negaba a volver a casarse con él, ya no tenía que llamarlo papá. En ese momento, Lianan no pudo decir nada más. Su único objetivo ahora era llevar a Dou Dou a casa y cumplir la promesa que le había hecho. Sin embargo, Lao Yu le informó de que Dou Dou no estaba en casa. Al oír esto, Lianan entró en pánico. Sabía que Lao Yu había escondido a Dou Dou. Dejando a un lado su orgullo, Lianan le suplicó a Lao Yu que le permitiera ver a Dou Dou. La postura de Lao Yu fue igualmente firme, mientras Lianan siguiera adelante con la apelación. Nunca volvería a ver a Dou Dou. Para sorpresa de Lianan, esta fue la primera vez, desde el divorcio, que Yu Feifan la defendía. Decidida a recuperar la custodia de su hijo, Lianan insistió en apelar. El padre de Yu Feifan, desesperado por quedarse con su nieto, no escatimó en gastos y contrató a un abogado de renombre para contrarrestar a Lianan. El día de las negociaciones, Senman detalló meticulosamente las supuestas deficiencias de Lianan como madre. En primer lugar, destacó la falta de capacidad económica de Lianan, junto con unos gastos mensuales que superaban los 10.000 yuanes. Como abogado de Lianan, Leibo estaba a punto de rebatir que las circunstancias materiales eran irrelevantes. Pero Senman le interrumpió, insistiendo en que discutieran el bienestar psicológico del niño. A continuación, sacó los historiales médicos de Dou Dou que había preparado previamente y se los lanzó a Lianan. Argumentó que Dou Dou era un niño perfectamente sano que nunca había sido hospitalizado por un resfriado común o fiebre, pero que con frecuencia requería tratamiento hospitalario por esguinces, contusiones, quemaduras e incluso fracturas. Con estos argumentos, Senman sentenció que Lianan era una madre negligente, incapaz hasta de darle los cuidados básicos, y mucho menos de velar por su bienestar emocional. Finalmente, para ganar el caso, Senman incluso afirmó que Lianan estaba luchando por la custodia para asegurarse una pensión alimenticia más alta. Completamente desestimada por alguien que no sabía nada sobre ella, Lianan ya no pudo contener su furia. Se levantó y le espetó a Senman. ¿Cómo puede ser tan tonta y despreciable como para pronunciar comentarios tan irresponsables sin haber investigado nada? Aunque era ama de casa a tiempo completo, ella se hacía cargo de todos los gastos del hogar, incluyendo las necesidades diarias, la educación del niño y el salario de la niñera. Incluso cuando ocasionalmente se compraba algo, era solo después de mucho deliberar y seleccionar cuidadosamente. En estas circunstancias, ¿era excesivo gastar más de 10.000 yuanes al mes? Senman se quedó sin palabras al instante. En cuanto a la sugerencia de Senman de que el niño tenía una madre descuidada, Lianan se sintió profundamente agraviada. Desde la llegada del niño, Lianan había renunciado a su propia vida. Dou Dou era todo su mundo. Sin embargo, Dou Dou resultó ser un niño aventurero. Por mucho que Lianan se esforzara por ser cautelosa, nunca podía evitar que se hiciera daño. Aunque le rompía el corazón, no se arrepentía de nada y nunca impediría que Dou Dou explorara. Esa era la forma en que Lianan amaba a Dou Dou. Con el corazón hecho pedazos por la acusación, Lianan abandonó la mesa de negociaciones. Leibo, también abogado,
apenas había hablado durante todo el proceso. A Leibo le parecían profundamente desagradables las tácticas de negociación agresivas de Senman. Leibo planeaba comparar las fechas de los registros médicos con la agenda de Yu Feifan. Quería ver cuántas veces Yu Feifan, como padre, había estado realmente presente en medio de todas las lesiones que Dou Dou había sufrido. Leibo también afirmó que conseguirían testigos y testimonios para demostrar que Lianan era una buena madre. Yu Feifan, que estaba presente, era muy consciente de sus propias faltas como padre durante esos 5 años. Además, comprendía a la perfección los enormes sacrificios que Lianan había hecho por la niña. Por lo tanto, declaró inmediatamente su postura. Aunque deseaba desesperadamente mantener a Dou Dou a su lado, era con la condición de que eso no causara ningún daño a Lianan. Después de todo, ella no había hecho nada malo desde el principio. Senman afirmó que solo había seguido las instrucciones de Lao Yu. La expresión de Yu Feifan se endureció al instante. Aunque Lao Yu te contrató para realizar ciertas tareas, replicó, este sigue siendo mi matrimonio, mi hijo y mi familia. Yu Di, con el fin de ayudar a Lianan a recuperar la custodia, obtuvo el itinerario completo de Yu Feifan durante el último año. El itinerario reveló que Yu Feifan casi no había estado en casa, y mucho menos había cuidado de Dou Dou. Una vez conseguidas las pruebas documentales, el itinerario, solo faltaba el testimonio de los testigos. Lianan declaró que la maestra de jardín de infancia de Dou Dou y un vecino cercano estaban dispuestos a testificar en el tribunal. Pero había algo que ninguno de ellos sabía, Senman se les había adelantado. Ya había convencido a esos testigos. Las esperanzas de los testigos se desvanecieron. Lianan se quedó completamente perdida por un momento. En ese momento, Leibo le dijo que si ganaba el premio Starman, demostraría que tenía unos ingresos estables y a largo plazo para mantener a Dou Dou, junto con el itinerario de Yu Feifan, incluso sin testigos. Esto sin duda la ayudaría a recuperar la custodia. Esta nueva esperanza le devolvió a Lianan las fuerzas al instante. El día de la competición, Lianan llegó al lugar rebosante de confianza. Justo antes de que comenzara el concurso, Bully encerró a Lianan en el almacén. Resulta que Bully se había enterado de que la puntuación final dependía tanto del jurado como de los votos del público en directo. Como sabía que no podía vencer a Lianan con talento, urdió un plan. Con una excusa, la llevó al almacén y cerró la puerta con llave, dejándola atrapada y sin poder competir. Al desaparecer Lianan de la competencia, Bully se convirtió en el centro de atención. Sin embargo, justo en el momento en que Yu Feifan iba a votar por ella, Lianan hizo una aparición sorpresiva. Resultó que, aunque estaba atrapada, Lianan no se dio por vencida. Con los pocos materiales que encontró a su alrededor, logró crear su obra sobre un lienzo de tela. En el último momento de la competición, Sulan, mientras revisaba las fotos que su hija había tomado para él, vio accidentalmente a Lianan en las imágenes. Había supuesto que Lianan no había acudido a la competición porque se había echado atrás en el último momento, pero resultó que Bully la había encerrado. Inmediatamente se apresuró a rescatar a Lianan. Los jueces también fueron al almacén para investigar. Aunque se podía demostrar que la pintura de Lianan era original, las reglas del concurso exigían que se creara in situ. En consecuencia, Lianan fue finalmente descalificada. Al descubrir lo que había hecho Bully, Yu Feifan la enfrentó sin rodeos. ¿No crees que tu campeonato es inmerecido? Bully intentó hacerse la desentendida, pero él, decidido a exponerla, le mostró un vídeo como prueba. Sin embargo, tras ver las imágenes, Bully se negó a admitir su culpa y argumentó que ese fragmento no probaba nada. En realidad, Yu Feifan ya había recuperado el vídeo completo de la cámara de vigilancia, que grababa cada uno de sus movimientos con total claridad. Ante esta prueba, Bully finalmente abandonó su fingimiento y suplicó a Yu Feifan. Pero precisamente por ser su asistente y alumna más cercana, ese acto de traición resultaba imperdonable para Yu Feifan. Solo entonces Yu Feifan se dio cuenta de lo buena que había sido su exmujer. Y, sin que se diera cuenta, algo en su corazón comenzó a cambiar. Al enterarse de que Lianan trabajaba hasta tarde, compró especialmente el arroz frito de su restaurante universitario favorito. Tal y como había hecho cuando salían juntos, preparó los palillos para Lianan por costumbre. Esta escena le recordó inevitablemente a Lianan sus primeros días juntos, tan románticos y apasionados. Y, sin querer, una leve sonrisa asomó a sus labios. Ante la repentina atención de Yu Feifan, Lianan se sintió encantada y algo nerviosa. Después de todo, ella y Yu Feifan ya eran historia. Dada su nueva situación como exmaridos, esa clase de atenciones la ponían incómoda. Por lo tanto, se excusó diciendo que tenía que terminar su manuscrito y despidió a Yu Feifan. Aunque Lianan había sido descalificada de los anteriores premios Star Manga, su trabajo había obtenido el primer puesto en la votación pública online. Incluso sin ganar el concurso, Yu Feifan consideraba que su creación era la mejor. Decidió publicar su obra en Extraordinary Comics con el título honorífico de campeona del voto público. Esta oferta deleitó enormemente a Lianan, ya que le prometía unos ingresos estables para mantener a Dou Dou.
Afortunadamente, Yu Feifan finalmente renunció a la custodia de Dou Dou, lo que le permitió mantener al niño a su lado. Esto se convirtió en una fuente inagotable de fuerza para seguir adelante, para sacar fuerzas y seguir luchando. Así, Lianan se embarcó formalmente en su viaje creativo. Al ver la última obra de Lianan, su amiga íntima comentó que se parecía mucho a alguien. Lianan se quedó paralizada por un momento. Aunque el protagonista de la historia, Xiao Miao, también era abogado, ella se negó rotundamente a reconocer que esa persona era Sulan. Con su experiencia en el sector, Yudi le dio un consejo a Lianan. Para que la obra tuviera más impacto, necesitaba una buena historia de fondo, algo que valiera la pena explorar. Aprovechando un descuido de Lianan, Yuri publicó en internet una foto de Sulan. Declaró que él era la verdadera inspiración para el personaje del abogado Xiao Miao en el cómic. Ese día, Lianan llevó a su hijo a jugar, casualmente al mismo lugar al que Sulan había llevado a su hija. La pareja fue confundida con un matrimonio y se les invitó a participar juntos en un juego. Se pidió a los niños que escribieran su carta favorita. Sin embargo, para revelar la carta elegida se necesitaba un poco de magia. El presentador anunció rápidamente que este truco de magia solo se podía realizar si los padres se besaban. Ambos se sintieron muy nerviosos, pero no pudieron resistirse a las sinceras súplicas de sus hijos. Ante las súplicas de los niños, no tuvieron más remedio que aceptar, aunque con evidente rubor. El público lo reconoció inmediatamente como el abogado y el autor del cómic, Lianan. Rápidamente compartieron su foto en internet. Yu Feifan observó la íntima demostración de Lianan y Sulan con una compleja mezcla de emociones. Aunque había sido él quien había iniciado el divorcio, la persona que ya no le pertenecía seguía rondando sus pensamientos. Después de dejar a Yu Feifan, Lianan dejó de ser la caprichosa ama de casa a tiempo completo. Consiguió un puesto profesional en el estudio de cómics Anfei. Sin embargo, al haber elegido el matrimonio inmediatamente después de graduarse, se enfrentó a la exclusión de sus compañeros y a las burlas por su aparente falta de competencia profesional. Para consolidarse en el estudio, tuvo que esforzarse el doble. Mientras los demás salían a cenar, Lianan optó por hacer horas extras en su manuscrito. A pocos días de la fecha límite, descubrió de repente que su obra terminada había desaparecido misteriosamente. Lianan, desesperada, pensó en un principio que era un fallo del ordenador. Pero la cruda realidad era otra. Bully había borrado sus archivos a propósito. Resultó que, tras la anterior edición de los premios Star Manga Awards, Yu Feifan se había desilusionado profundamente con las tácticas desleales de Bully para ganar. En consecuencia, la despidió de la empresa. Sin embargo, teniendo en cuenta que Bully era una estudiante a la que él mismo había formado, Yu Feifan no se atrevió a dejarla marchar por completo. En su lugar, la desterró al estudio Anfei como asistente. Ahora, con la obra de arte perdida, Lianan no tuvo más remedio que empezar de nuevo. Afortunadamente, aún faltaban varios días para la fecha límite, por lo que se pasó varias noches en vela. Pero justo cuando estaba a punto de terminar, le informaron de repente que la entrega debía adelantarse. Todos sus compañeros habían terminado hacía tiempo, dejándola sola para retrasar el progreso. Así, Lianan se enfrentó a duras críticas por parte de la dirección de la empresa. Bully observó cómo reprendían a Lianan y se sintió secretamente satisfecha. Porque fue ella quien deliberadamente hizo que Anfei adelantara la fecha límite para hacer quedar en ridículo a Lianan. Profundamente conmocionada, Lianan se retiró sola para llorar en silencio. Esta escena fue presenciada por Sulan. Al ver la angustia de Lianan, Sulan sintió una punzada de compasión. No pudo evitar acercarse para consolarla. Sulan le dio un consejo a Lianan. En vez de obsesionarse con la razón por la que dejó atrás su carrera y sus sueños hace 6 años, debía concentrarse en mejorar su profesionalidad. En ese momento, Lianan vio una rana a sus pies. Y, sobresaltada, saltó directamente a los brazos de Sulan. Unos días antes, Sulan había abierto su propio bufete de abogados. Y había aceptado ser el asesor legal de Yu Feifan para todos los asuntos relacionados con los derechos de autor de su empresa. Yu Feifan había contratado a Sulan para proteger los derechos de autor de su empresa. Sin embargo, los rumores de una aventura entre Sulan y su exmujer, Lianan, lo llenaron de sentimientos contradictorios. Al ver la figura de Sulan alejándose, las imágenes de su intimidad con Lianan surgieron en la mente de Yu Feifan. Siempre que Lianan se sentía herida o angustiada, Sulan era el primero en aparecer para consolarla. En algún momento, Sulan se había convertido en su paraguas protector. Ese día se celebraba la gran inauguración del bufete de Sulan. Lianan, sin tiempo para conseguir un vestido formal, llegó a la ceremonia, repleta de invitados elegantes, con su ropa casual de diario. Como se había saltado el desayuno, vio la variedad de pasteles que tenía delante y comenzó a comer con ganas, sin prestar atención a su apariencia. Esto inmediatamente atrajo miradas extrañas de quienes la rodeaban. Al ver la incómoda situación de Lianan desde lejos, Sulan le trajo pensativamente una taza de agua caliente. Luego la acompañó al vestuario, donde le puso una camisa de repuesto y le añadió un sencillo toque decorativo con su cinturón. Tras el cambio de imagen de Sulan, Lianan quedó mucho más presentable al instante.
Al verse tan transformada en el espejo, Lianan no pudo evitar sorprenderse. Sulan tenía un verdadero talento para esto. De pie cerca de ella, Sulan comentó con un toque de orgullo: soy un hombre con una hija. Yu Feifan, el primer cliente importante de Sulan, también había sido invitado a la ceremonia. Durante la entrevista posterior, los periodistas mostraron fotografías íntimas de Sulan con su exmujer. Yu Feifan ya estaba angustiado por los rumores sobre la aventura de Sulan con Lianan. Esta línea de preguntas de la prensa lo enfureció por completo. Se produjo un altercado físico entre los dos. Después, Lianan, consciente de su pasado matrimonio, intentó consolarlo. Pero Yu Feifan, reacio a mostrar su angustia, encontró una excusa para despedirla. Entonces se acercó Sulan. Yu Feifan ya no pudo contener su frustración acumulada. Le dijo a Sulan que Lianan era alguien que juzgaba las cosas con el corazón en lugar de con la razón. A veces actuaba de forma impulsiva y él no quería que sufriera más daños. Sulan, aparentemente ajeno a todo, no captó la intención detrás de las palabras de Yu Feifan. Sin embargo, respondió con franqueza: sé que Lianan es una adulta con criterio propio. Su perspectiva sobre los problemas, su comprensión y su enfoque para resolverlos pueden diferir de los tuyos. Al oír la respuesta de Sulan, Yu Feifan sonrió sin hacer ningún comentario. Quizás de repente se dio cuenta de que, tras 6 años de matrimonio con Lianan, ahora la entendía menos que Sulan, que solo la conocía desde hacía unos meses. Esa noche, Sulan contemplaba una y otra vez el regalo de Lianan, una caricatura de su hija. Sin darse cuenta, su corazón se iba acercando a ella. Conmovido, decidió enmarcar el dibujo y colocarlo con cuidado en su mesita de noche. Al día siguiente, Anfei Studio descubrió problemas inesperados con las muestras recibidas. Alguien tenía que negociar personalmente los detalles de las muestras con el proveedor. Pero resultó ser el día de San Valentín y ninguno de los demás compañeros estaba dispuesto a viajar. Al final, la tarea recayó en Lianan, la persona divorciada. Afortunadamente, las negociaciones fueron bien y el proveedor finalmente accedió a rehacer el lote según los requisitos. Sin embargo, lo más pronto que podrían estar listas era mañana por la noche. Sin otra alternativa, Lianan esperó hasta la noche siguiente para recoger las muestras. Luego se apresuró a ir a la estación, decidido a coger el autobús nocturno a casa. Le había prometido a Doudou que volvería para celebrar el Día de los Enamorados con él, por muy tarde que fuera. En ese momento, Sulan vio una noticia sobre un accidente de tráfico. Profundamente preocupado por la seguridad de Lianan, intentó llamarle, pero no pudo contactar con él. Una sensación de aprensión le invadió al instante. Lo único en lo que podía pensar era si Lianan había tenido un accidente. Sin detenerse a cambiarse, salió corriendo por la puerta. Sin embargo, cuando Sulan llegó, descubrió que la empresa llevaba mucho tiempo cerrada. Despertó al guardia de seguridad y le suplicó que le dejara buscar a Lianan dentro. Pero se lo negó rotundamente. Contemplando el edificio a pocos pasos de distancia, Sulan deseó desesperadamente que Lianan estuviera dentro. Desesperado, marcó el número de Lianan una vez más, solo para descubrir que seguía sin estar localizable. Sulan estaba al borde del colapso. Regresó a la estación. Después de preguntar, se enteró de que el último tren a Shanghái aún no había salido. Sulan finalmente respiró aliviado. Mientras tanto, Lianan, al ver que tenía algo de tiempo antes de la salida, fue a un puesto de comida cercano para comer. Inesperadamente, llamó la atención de varios matones. Después de pagar la cuenta y regresar, 4 hombres le bloquearon el paso. Aterrorizada, Lianan les entregó inmediatamente todos sus objetos de valor. Pero estaba claro que eso no era lo que querían. Los matones comenzaron a ponerse violentos. Frente a esos hombres corpulentos, Lianan, una mujer frágil, era totalmente incapaz de resistirse. Justo cuando la desesperación se apoderaba de ella, Sulan apareció ante ella como un rayo de luz. Aprovechando sus años de experiencia en esgrima, Sulan derribó rápidamente a todos los matones. Al ver a Lianan conmocionada, Sulan sintió una compleja mezcla de emociones. No encontraba palabras para describir lo que sentía. Sin duda, la frase más hermosa del mundo era: falsa alarma. En ese momento, Sulan debió de sentir un profundo alivio por haber encontrado a Lianan a tiempo. De lo contrario, las consecuencias habrían sido inimaginables. Al salir de la comisaría, Sulan, aunque todavía estaba conmocionado, le puso pensativamente su abrigo a Lianan. Mientras caminaban, finalmente no pudo resistirse a darle una buena reprimenda. Aunque sus palabras tenían un tono de reproche, en el corazón de Sulan, Lianan se había convertido desde hacía tiempo en parte de su familia. Y esa noche, que además era el Festival Ixi, una festividad china similar al Día de los Enamorados, terminaron cenando juntos. Por primera vez, se enfrentaron abiertamente y la conversación fluyó con naturalidad. Mientras tanto, Yu Feifan, que se encontraba en un viaje de negocios en Pekín, se enteró de la terrible experiencia de Lianan a través de su primo. Inmediatamente canceló todos sus compromisos y se apresuró a viajar a Shanghái. Sin embargo, durante el trayecto, recibió la noticia de que Sulan ya había encontrado a Lianan. Aunque se sintió aliviado,
Yu Feifan experimentó una inexplicable sensación de pérdida. Recordó con amargura cómo él mismo había empujado el divorcio. Y ahora, solo podía mirar impotente cómo ella encontraba refugio en los brazos de otro hombre. Justo cuando Lianan se enfrentaba a la desesperación más absoluta, Sulan la sacó una vez más de la oscuridad. Al igual que durante el incidente de los Star Awards, no importaba dónde estuviera recluida Lianan, Sulan siempre la encontraba. Quizás fuera su conexión espiritual única. No fue hasta la mañana siguiente cuando la pareja regresó a Shanghái. Lianan acompañó a Sulan a su casa para recoger a Dou Dou. Sin que ellos lo supieran, todos sus movimientos fueron grabados en secreto. Poco después, los titulares publicaron la noticia de que el abogado de Yu Feifan especializado en divorcios había pasado el día de San Valentín con su exmujer. Sulan lo descartó como un simple rumor y no le prestó mucha atención. Sin embargo, para Yu Feifan fue como un rayo. Inmediatamente convocó a Sulan para discutir las medidas a tomar. Sulan declaró que emitiría una advertencia legal formal a los medios de comunicación por difundir información falsa. Sin embargo, lo que más preocupaba a Sulan era cómo esta persona podía seguir los movimientos de Lianan con tanta precisión. De repente, Yu Feifan comentó que tal vez había adivinado quién estaba detrás de todo eso. Esa misma mañana, Bully se había enterado de que Yu Feifan había abandonado el evento de 3 años que había planeado meticulosamente para Lianan. Esto la dejó profundamente insatisfecha, lo que la llevó a descargar su frustración en Yu Feifan. No había previsto que Yu Feifan tuviera en tan alta estima a Lianan. Sin embargo, ante las acusaciones de Bully, Yu Feifan declaró inmediatamente su postura. Pero, antes de que la tormenta de rumores se hubiera calmado, Lianan se vio envuelta en otra situación difícil. El propietario del piso que alquilaban estaba a punto de regresar al país. Esto les obligaba a mudarse urgentemente. Sin embargo, mudarse significaba encontrar un nuevo alquiler. Esto supuso una carga adicional para una madre soltera divorciada. Afortunadamente, con la ayuda de su mejor amiga, encontraron rápidamente un piso espacioso y asequible. La propiedad se iba a alquilar a 2 inquilinos simultáneamente, pero los posibles inquilinos debían pasar una entrevista. Después de presentar su solicitud, el propietario la comparó con la de otro candidato y se mostró muy satisfecho. A juzgar por los resultados del cuestionario, Lianan y el otro inquilino deberían encajar bien. Por lo tanto, accedió a alquilar el piso a Lianan. Sin embargo, cuando Lianan se mudó, descubrió que el otro inquilino no era otro que Sulan. Tras una breve despedida, ambos parecían reacios a separarse. Quizás inseguros de los sentimientos del otro, ninguno de los dos dijo nada más. Justo cuando Lianan estaba a punto de abrir la puerta y entrar, su corazón renuente finalmente se decidió a arriesgarse. Invitó proactivamente a Sulan a cenar juntos. Al escuchar la respuesta clara y decisiva de Sulan, el corazón de Lianan se llenó instantáneamente de alegría. Rápidamente sugirió buscar un restaurante cercano que le pudiera gustar a Sulan. Sin embargo, Sulan inesperadamente se ofreció a cocinar para ella. Lianan se sorprendió bastante, pero luego aceptó tímidamente. Incluso al entrar, Lianan no pudo ocultar su nerviosa emoción, escondiéndose junto a la puerta y sonriendo para sí misma. Aquellas mariposas en el estómago la hicieron sentirse de nuevo como una adolescente, lo que la llevó a decidir arreglarse para la persona que apreciaba. Era la primera vez que se preocupaba tanto por su apariencia desde que se separó de Yu Feifan. Ni siquiera sabía qué tono de pintalabios usar o qué estilo de vestido ponerse. Al final, eligió un vestido blanco sin tirantes. Sin embargo, justo cuando se disponía a salir, recibió un mensaje: Sulan no podía ir a cenar. Resultó que la exnovia de Sulan había aparecido inesperadamente unos momentos antes, con una botella de champán. Sulan había intentado rechazarla, pero Senman había entrado directamente. Alegando compromisos laborales, había hecho que Sulan cancelara todos sus compromisos. Lianan sintió una abrumadora sensación de pérdida. Pero el amor adulto no implica el aferramiento desesperado de la juventud. Después de responder con un «de acuerdo», superficial, solo pudo descargar su furia contra la puerta. Más tarde, durante una llamada con su mejor amiga, Lianan se enteró de que Senman estaba en casa de Sulan. Mitad dudosa, mitad convencida, Lianan decidió investigar en la puerta. Por desgracia, separada por la valla, no podía oír nada desde dentro. Lianan le preguntó a su amiga qué estaba haciendo exactamente Senman en casa de Sulan. La explicación de su amiga solo avivó su furia. Decidida, trepó por la valla y pegó la oreja a la puerta. Pero lo único que oyó fue un grito de sorpresa desde dentro. La conversación, que empezó siendo de trabajo, pronto derivó hacia los recuerdos de su época universitaria. Los viejos sentimientos de Senman se reavivaron y se inclinó para darle un beso. Sulan se echó hacia atrás asustado y, accidentalmente, derramó vino tinto sobre ella. Sin otra opción, Senman tuvo que ponerse una de las camisas de Sulan. En ese momento, llegó la comida a domicilio. En cuanto abrió la puerta, Lianan se quedó paralizada, convertida en una estatua. Sulan se preguntó por qué estaba allí Lianan. Justo cuando iba a responder, vio la escena que más temía.
Aunque 1000 palabras se agolparon en su mente, solo dijo con calma, no hagas ruido, antes de darse la vuelta y marcharse. Al ver a Lianan alejarse, a Sulang le invadió una certeza, aquella conexión especial que empezaban a tener, ahora se esfumaba como un sueño. La cita tan esperada terminó en fracaso. Lianan estaba tan furiosa que dio una patada al suelo. Intentó calmarse con una ducha, pero el fuego que ardía en su interior se negaba a apagarse. Al día siguiente, Wowo descubrió de repente una grabadora en una caja y la tiró a un lado. Luego sacó varios bocetos cómicos. Tras examinar estos objetos, Wowo le dijo a Sulang que no eran suyos. Tras varias comprobaciones, Sulang se dio cuenta de repente de que quizá habían intercambiado las cajas con Lianan durante la mudanza. Mientras tanto, Lianan estaba ocupada reparando el preciado juguete de Sulang. Resultó que el día de la mudanza, Lianan había confundido esta caja con los juguetes de Doudou y le había dejado que la empaquetara él mismo. Doudou había destrozado accidentalmente los juguetes. Para repararlo, Lianan pidió prestado el manual de instrucciones a un amigo cercano y trabajó durante varias noches sin dormir. Sin embargo, cuando pulsó el botón de encendido, no respondió. Tras inspeccionarlo, descubrieron que faltaba un engranaje. Mientras tanto, Wowo, jugando con los juguetes, se topó con la grabadora de voz de Lianan. Esta grabadora contenía las ideas cómicas de Lianan. Se sumergió en esas historias como si fueran un recuerdo de su propia madre, aferrándose a ellas con todo su cariño. Para evitarle la decepción a su hija, Sulang se acercó a regañadientes a Lianan y le pidió que le regalara la grabadora a Wowo, y que copiara todo su contenido en una memoria USB para ella. Lianan consideró contarle lo del juguete, pero, después de pensarlo mucho, decidió guardar silencio. Ese día, el estudio Anfei recibió una invitación para un banquete en el que el famoso dibujante Master Insan colaboraría con Extraordinary Comics. Se seleccionaría a personas destacadas como artistas principales para viajar a Canadá y dar seguimiento al proyecto. Master Insan también anunciaría los resultados de la propuesta en el banquete, pero solo tenían una semana para prepararse. El equipo de Anfei envió rápidamente su propuesta de ciencia ficción futurista a Extraordinary Comics. Esa noche, Bully buscó a Yu Feifan y le suplicó que le diera otra oportunidad. Bully consiguió una segunda oportunidad para presentar una propuesta al estudio y trabajó toda la noche para redactar un nuevo borrador. Sin embargo, este solo refinaba el concepto original de ciencia ficción. A Lianan le parecía que la propuesta se quedaba corta, aunque en ese momento no se le ocurría nada mejor. Bully seguía confiando en su propuesta. Pero Lianan no estaba del todo de acuerdo con la propuesta de Bully. Aunque el maestro Insan se había especializado anteriormente en temas de ciencia ficción, Lianan recordó de repente los comentarios del maestro Insan durante una reciente entrevista con los medios de comunicación. Si no estás satisfecho con el trabajo actual, no te centres únicamente en él. Examina si el problema radica en sus antecedentes o en tu concepto inicial. Lianan interpretó sus palabras como una despedida del maestro Insan a los proyectos de ciencia ficción. Lo que él buscaba ahora, comprendió, era algo sencillo y sin adornos. Sin embargo, con solo 2 horas antes de que comenzara el banquete, era simplemente imposible completar una nueva propuesta en un plazo tan ajustado. De repente, Lianan recordó su grabadora. Durante 6 años, cada vez que tenía una idea nueva, la narraba como una historia en esa grabadora. Con ese pensamiento, se apresuró a volver a casa sin demora. Sin embargo, después de buscar en todos los rincones de su casa, no encontró rastro alguno de la grabadora. Entonces se dio cuenta de que se la había dado a Wowo. Sin dudarlo un instante, se dirigió a toda velocidad a la residencia de Sulang. Sin embargo, a pesar de llamar insistentemente, nadie respondió a la puerta. Entonces recordó que una vez había visto a Sulang esconder una llave de repuesto debajo de una maceta. Justo cuando estaba a punto de marcharse por la entrada principal, Sulang regresó inesperadamente a casa. Para no ser descubierta, Lianan no tuvo más opción que retroceder y esconderse de nuevo. En el proceso, accidentalmente perdió uno de sus tacones. Pero, sin tiempo que perder, huyó a su casa presa del pánico. Sulang lo supo al instante, Lianan estaba detrás de todo eso. Cogió el tacón y fue a enfrentarse a Lianan. Después de algunas explicaciones, la ira de Sulang se calmó considerablemente. Incluso se ofreció a llevar a Lianan al banquete. Luego, pensativo, ayudó a Lianan a ponerse el zapato. Sin embargo, cuando Lianan llegó, nerviosa, al banquete, se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Como era de esperar, la propuesta de Bully había sido rechazada por el maestro Insan. Lianan intentó mostrarle su propia propuesta al maestro Insan, pero fue interceptada. Sin otra opción, organizó un encuentro casual en el baño. Al principio, el maestro Insan mostró poco interés en la propuesta de Lianan. Justo cuando se disponía a marcharse, Lianan declaró, lo que realmente buscas no es ciencia ficción, sino una historia de amor. A continuación, consiguió 5 minutos para presentar su concepto. Pieza a pieza, articuló su visión al maestro Insan. El maestro Insan se sintió profundamente conmovido por la creatividad de Lianan. Todo el mundo daba por hecho que se adoptaría la propuesta de Bully.
Pero al saber que el maestro Insan había elegido finalmente la propuesta de Lianan, la expresión de Bully se ensombreció al instante. Sulan, que estaba cerca, parecía aún más emocionado que la propia Lianan. Una serie de encuentros inesperados finalmente le permitieron a Lianan confirmar sus verdaderos sentimientos. A pesar de que su matrimonio anterior había terminado en fracaso, esta vez le abrió cautelosamente su corazón a Sulan. Ante esta repentina confesión, Sulan se quedó momentáneamente sin saber qué hacer. Aunque compartía los sentimientos de Lianan, le faltaba el valor para dar ese paso adelante. Por lo tanto, pronunció un ambiguo, «Es tarde. Me voy a acostar», y se dio la vuelta para marcharse. Resultó que, cuando Lianan había reparado el tío vivo la última vez, había escuchado sin querer la grabación de una mujer. Había supuesto que la mujer era la exmujer de Sulan. Lianan sentía que el hecho de que Sulan conservara el tío vivo significaba lo mucho que atesoraba ese recuerdo del pasado. Esperaba que Sulan recuperara todos los objetos que había dejado en la antigua tienda. De esa manera, Wowo podría escuchar la voz de su madre. Sin embargo, la bienintencionada sugerencia de Lianan enfureció instantáneamente a Sulan. «No menciones a la madre de Wowo delante de mí. ¿Te interesan tanto los asuntos privados de los demás?» «Como padre», afirmó Sulan, «tengo derecho a decidir qué sabe mi hija». Y estaba claro, no quería que Wowo supiera nada de su madre. Pero Lianan sentía que Sulan no era precisamente un buen padre. Sulan replicó, «¿Quién te da derecho a darme lecciones?» En ese momento, Lianan sintió que se había extralimitado. Quizás Sulan simplemente no se preocupaba por ella en absoluto. Sintiéndose agraviada, Lianan intentó descargar su frustración en la puerta, pero solo consiguió hacerse daño a sí misma. Arrastrando su cuerpo cansado hasta casa, Lianan juró en silencio no volver a entrometerse nunca más en los asuntos de Sulan. Sin embargo, al día siguiente, la madre de Sulan apareció en su puerta. Resultó que había descubierto que se habían quedado sin salsa de soja mientras cocinaba. Al ver que no tenían, Sulan quiso salir corriendo al supermercado. Pero su madre le dijo, «No hace falta, pide un poco prestado a los vecinos». Lianan, que estaba tendiendo la ropa en el piso de arriba, vio a la madre de Sulan y, sorprendida, se escondió rápidamente. En ese momento, Yu Feifan regresó inesperadamente a casa con su hijo. Al ver que Sulan también vivía en ese edificio, a Yu Feifan se le cayó el alma a los pies. Al observar el piso impecablemente ordenado, de repente sintió que Lianan parecía diferente a antes. Lo que le sorprendió aún más fue que, esta vez, el maestro Insan había elegido la propuesta de Lianan. Incluso la mirada de Lianan se suavizó inconscientemente mientras hablaba. Más tarde, Yu Feifan mencionó que el estudio había recibido una invitación para un programa de variedades para padres e hijos. Lianan, pensando en crear recuerdos entrañables para el niño, aceptó sin dudarlo. El día de la acampada, Bully apareció inesperadamente en el plató. Declaró que no confiaría en otros como asistentes e insistió en cuidar personalmente de Yu Feifan. Casualmente, Dou Dou empezó a quejarse de que estaba aburrido y quería jugar. Así que Yu Feifan le confió a Dou Dou a Bully. Sin embargo, el desastre se produjo casi de inmediato. Resultó que Yu Feifan pretendía que Bully buscara la orientación profesional de Lianan en el futuro. Esto dejó a Bully profundamente resentida. Ella creía que el respaldo de Lianan por parte del maestro Insan era simplemente un golpe de suerte. Pero una revelación posterior destrozó instantáneamente su compostura. Yu Feifan anunció que, cuando Lianan regresara de Canadá, firmaría un contrato a largo plazo con Extraordinary Comics. Conseguir un contrato con Extraordinary Comics había sido la ambición de toda la vida de Bully. Si Lianan se le adelantaba, Bully perdería cualquier oportunidad de permanecer al lado de Yu Feifan. Inmediatamente, un siniestro plan se formó en la mente de Bully. Se acercó rápidamente a Yu Feifan y se ofreció a cuidar de Dou Dou durante los próximos días de rodaje. Después de todo, Bully tenía años de experiencia como asistente. Yu Feifan le confió a Dou Dou sin dudarlo. Sin embargo, Bully llevó deliberadamente a Dou Dou a un camino apartado. Antes, al pasar por allí, había visto unos escalones rotos. Entonces inventó una excusa para que Dou Dou bajara por ellos. Sin darse cuenta del peligro, Dou Dou bajó corriendo emocionado por los escalones. Aunque aterrorizada, Bully siguió el sonido de sus gritos. Solo después de confirmar que Dou Dou había caído, corrió a informar a Yu Feifan. Casualmente, Sulan, el abogado de la empresa, había llegado para discutir los detalles de la colaboración con los organizadores. Al enterarse de que Dou Dou había desaparecido, Sulan se unió a la frenética búsqueda. Afortunadamente, con la ayuda de Sulan, Dou Dou fue encontrado rápidamente. Sin embargo, su lesión en la pierna requería cirugía. Lianan comprendía profundamente lo importante que era la presencia de una madre para un niño en un momento así. Decidida, renunció a su oportunidad de viajar a Canadá y optó por quedarse y acompañar a Dou Dou durante la operación. La oportunidad de ir al extranjero recayó así en Bully. Al enterarse de esto, Yu Feifan buscó a Lianan y la instó a que aprovechara esta oportunidad única. Para ella, representaba un punto de inflexión importante en la carrera de Lianan. Pero,
Para una madre como Lianan, ¿hay algo más importante que su propio hijo? Afortunadamente, la operación salió bien y Dou Dou se recuperó lo suficiente como para ser dado de alta pronto. Sulan, consciente de la tendencia de Lianan a ser descuidada, hizo un viaje especial para recoger a Dou Dou del hospital. Le dio instrucciones a Lianan: tienes que estar atenta a cualquier señal de infección después de la operación. Es posible que tenga fiebre esta noche, le advirtió. Debes administrarle la medicación con regularidad y tomarle la temperatura puntualmente. Sulang le tranquilizó: me quedo en la habitación de al lado. Llámame en cualquier momento, no importa la hora. Efectivamente, a medianoche, Dou Dou empezó a tener fiebre de repente. A pesar de aplicarle varias medidas para bajarle la temperatura, esta no daba señales de mejorar. Sin otra alternativa, Lianan llamó a Sulan. Sin embargo, Sulan estaba siendo acosado por su exnovia, que incluso había tirado su teléfono móvil al agua. Desesperado, Lianan decidió llevar a Dou Dou al hospital. Justo en ese momento, llegó Yu Feifan. Acomodó a Dou Dou e inmediatamente llamó al médico, solo para descubrir que se trataba de una reacción postoperatoria normal. Lianan finalmente respiró aliviada, mientras que Yu Feifan decidió quedarse a pasar la noche. Yu Feifan sintió una repentina oleada de desorientación. No esperaba volver a comer los fideos caseros de Lianan después de su divorcio. Antes de que pudiera expresar su pesar, Lianan lo interrumpió bruscamente. Para Lianan, afrontar las cosas de frente significaba una verdadera liberación. Aunque en su día había resentido la marcha de Yu Feifan, ya no deseaba ser la Lianan del pasado. Desde que se separó de Yu Feifan, había madurado considerablemente y se había acostumbrado poco a poco a manejar los asuntos por sí sola. A pesar del agotamiento que suponía compaginar el trabajo y el cuidado de los niños, Lianan sentía una inexplicable satisfacción. Ya no era aquella joven que giraba en torno a su marido y su hijo, y que recurría a las rabietas cada vez que surgían dificultades. Al observar a esta Lianan, ahora una persona diferente a la de antes, la sensación de pérdida de Yu Feifan se intensificó. Desde que perdió a Lianan, él también había cambiado. Ya no era el hombre sumergido en horas extras y reuniones, sino que ahora dedicaba tiempo a estar con Dou Dou siempre que podía. Tras los cuidados atentos de Yu Feifan durante toda la noche, la fiebre de Dou Dou finalmente remitió. Al ver a padre e hijo jugando y riendo juntos, a Lianan le invadió una sensación extraña, una mezcla de alegría y tristeza que no sabía cómo nombrar. Justo cuando Lianan estaba a punto de despedir a Yu Feifan, Sulan presenció la escena. El siguiente comentario de su madre atravesó el corazón de Sulan. Lianan está en camisón. Acabo de recordar que Yu Feifan no se fue anoche. Al oír esto, Sulan perdió todo el apetito para desayunar. Se dirigió al baño con la esperanza de calmarse, pero su mente estaba llena de las palabras de su madre. Incluso imaginó escenas de Lianan y Yu Feifan juntos la noche anterior. Por primera vez, Sulan experimentó una punzada de celos. Hoy era el cumpleaños de Lianan. Sus amigos íntimos y antiguos compañeros de clase habían preparado meticulosamente una fiesta de cumpleaños para ella. Leibo llamó a Sulan, instándole a que encontrara una excusa para sacar a Lianan. Después de colgar, Sulan envió inmediatamente un mensaje de texto a Lianan. Escribió y borró, sin saber muy bien qué decir. Al final, envió un simple: ¿estás en casa ahora? No esperaba una respuesta instantánea. Sulan corrió como una colegiala enamorada, abriendo su teléfono. Lianan estaba regando las flores del jardín. ¿Qué necesitas?, preguntó ella. Sulan le dijo que no había comido y que quería invitarla a comer. Lianan replicó: ¿de verdad no tienes que acompañar a tu novia este fin de semana? Al oír que Sulan lo negaba personalmente, ella corrió felizmente al interior para vestirse adecuadamente. Pero cuando la pareja salió, Lianan solo se había lavado las manos y cogido un bolso, mientras que Sulan iba vestido con un traje y unas gafas de sol muy chulas, totalmente preparado para asistir a la fiesta de cumpleaños de Lianan con ropa formal. Al llegar a la cafetería, Yudi le presentó una sorpresa que había preparado de antemano. Solo entonces Lianan se dio cuenta de que Sulan sabía desde el principio que era su cumpleaños. No esperaba que Sulan colaborara con su mejor amiga en un gesto tan romántico. En ese momento, el corazón de Lianan se derritió por completo. Instintivamente, abrazó a Sulan como una mujercita. Era su primer abrazo. Desde su divorcio de Yu Feifan, Lianan no se había sentido tan feliz en mucho tiempo. Los espectadores que estaban cerca no pudieron evitar aplaudir y felicitarla por su cumpleaños mientras le entregaban regalos. Justo cuando todos se preparaban para compartir el pastel, Yudi aprovechó el momento para lanzárselo a Lianan a la cara. Inesperadamente, Lianan ya había anticipado la pequeña trampa de su amiga y esquivó el ataque a la perfección. En cambio, el pastel aterrizó directamente en la cara de Sulan. En el pasado, Sulan se habría marchado furioso. Pero hoy era el cumpleaños de Lianan. Tras un momento de silencio atónito, se lamió casualmente el pastel de los labios, luego tomó un poco más y se lo untó en la cara a Lianan. Este gesto hizo que Lianan se partiera de risa. Cuando Sulan salió del baño después de limpiarse, Lianan le bloqueó la salida.
Aunque había recibido muchos regalos, el deseo más profundo de Lianan era en realidad el regalo de Sulan. Ante la expectación de Lianan, Sulan se sintió momentáneamente perdido. Solo había sabido que hoy era el cumpleaños de Lianan esa misma tarde. Antes de que Sulan pudiera siquiera sacar su regalo, Lianan declaró felizmente: «Me encanta. Quizás este sea el poder del amor. Cuando realmente aprecias a alguien, cualquier regalo que te haga se convierte en un tesoro». En el momento en que Sulan le entregó su regalo, Lianan se emocionó una vez más. Era una pluma estilográfica que le había regalado el profesor de la Universidad de Sulan. En ella estaban grabadas las palabras: «Pluma de la suerte». Al sostener esta pluma, que tenía un significado tan especial para Sulan, Lianan se dio cuenta de repente de lo importante que era realmente para Sulan. En ese momento, Yu Feifan apareció inesperadamente con un regalo de cumpleaños para Lianan. Sin embargo, en comparación con esta valiosa pulsera, Lianan prefería la pluma estilográfica de Sulan. Así que, tras aceptar con naturalidad el regalo de Yu Feifan, instintivamente miró hacia Sulan. Pero Sulan ya había desaparecido. Sabía que los sentimientos de Yu Feifan por Lianan se habían reavivado. Sin saber cómo justificar su presencia, decidió marcharse con dignidad. Su madrina, al observar los sentimientos de Lianan por Sulan, no tenía esperanzas en su relación. Por lo tanto, trató de persuadir a Lianan para que se volviera a casar con Yu Feifan por el bien de Dou Dou. Sin embargo, para Lianan, el vínculo entre ella y Yu Feifan se había transformado hacía tiempo en afecto familiar. Por lo tanto, declaró firmemente su postura. Ese día, Lei Bo y los demás discutieron la posibilidad de tomarse unos días libres para relajarse durante las vacaciones. Sulan, que era muy hogareño, había planeado inicialmente quedarse en casa. Pero al enterarse de que Lianan iba a ir, inesperadamente aceptó unirse al viaje. Al enterarse de esto, la tía de Yu Feifan irrumpió en su oficina. Temiendo que Lianan y Sulan se acercaran más durante las vacaciones, insistió en que Yu Feifan se uniera a ellos para intentar salvar su matrimonio. Sin embargo, habiendo sido él quien inició el divorcio, ahora lo lamentaba profundamente. Yu Feifan sentía que no tenía derecho a presionar más a Lianan. Además, Lianan había dejado claro que no deseaba volver a su antigua vida. ¿Y si Lianan había encontrado a otra persona? ¿Y si esa persona era Sulan? Si además Dou Dou lo aceptaba con alegría, ¿sería capaz Yu Feifan de dar su aprobación? Al escuchar las palabras de su tía, Yu Feifan sintió finalmente un resentimiento persistente. El mismo día que Lianan y sus amigos llegaban al resort, Yu Feifan también apareció por allí. Lianan se sorprendió, porque Yu Feifan nunca había sido de vacaciones. Él le explicó que había sido cosa de su tía, que insistió en que fuera a verla. Esta noticia repentina realmente sorprendió a Lianan. Esa tarde, el grupo había planeado ir de excursión, pero en el momento crucial, Lianan se desmayó. Solo entonces Yu Feifan se dio cuenta de que Lianan tenía fiebre. La acompañó de vuelta a su habitación. No solo le administró medicamentos para bajar la fiebre, sino que le preparó personalmente un caldo caliente. Solo después de tomarle la temperatura y asegurarse de que estaba cómoda, se marchó. En plena noche, Lianan entró y salió del estado de conciencia, creyendo vagamente haber visto a Sulan. Incluso cuando se despertó a la mañana siguiente, Lianan pensó que todo había sido un sueño. Sin embargo, para su sorpresa, Sulan la estaba esperando abajo. Solo entonces se dio cuenta de que Sulan había acudido inmediatamente después de terminar el trabajo la noche anterior. Al enterarse de esto, el ánimo de Lianan mejoró considerablemente. Durante la reunión nocturna, Yudi sugirió jugar a un juego. Las reglas eran sencillas: quienquiera que señalara la botella tenía que besar a la persona en la que se detuviera. Si no querían besar, podían optar por beber. Lianan tuvo el honor de ser la primera en empezar el juego, pero la botella finalmente se detuvo en Yu Feifan. Lianan miró a Sulan antes de levantar silenciosamente su copa. Después de varias rondas, Lianan pronto se emborrachó por completo. Yu Feifan se ofreció a acompañar a Lianan a su habitación. Pero a mitad de camino, Lianan se desplomó en un banco y se negó a seguir. Yu Feifan no tuvo más remedio que cargarla en brazos. Al tenerla de nuevo tan cerca, una oleada de felicidad lo inundó. Entonces, Lianan murmuró: «Puede que seas rígido como una tabla, pero tu corazón es cálido». Al oír esto, Yu Feifan sintió una punzada de culpa en el corazón. No pudo evitar suspirar, quizá esa era precisamente la razón por la que se habían distanciado. Las heridas del pasado le habían robado a Sulan el valor para amar de nuevo. Y ahora, al ver a Lianan en brazos de Yu Feifan, creyó entenderlo todo: lo suyo con Lianan no tenía futuro. Con el corazón hecho añicos, se marchó. En realidad, Lianan, ebria, había confundido a Yu Feifan con Sulan. Yu Feifan se sintió abrumado por la tristeza al instante. Parecía que la Lianan que una vez lo había considerado su mundo entero ya no existía. Desesperado, acortó su viaje y regresó a Shanghái. Sin embargo, al llegar a la oficina, recibió una noticia preocupante. El personaje animado de Lianan creado para Extraordinary Comics había sido registrado como propiedad intelectual por Irase Company.
Días antes, Irase Company se había puesto en contacto con Yu Feifan para proponerle utilizar los personajes de cómic de Lianan como protagonistas de su nuevo juego. Lianan finalmente se había negado. Con la fecha de lanzamiento del juego cada vez más cerca, Irase Company descubrió un vacío legal. Los autores de Extraordinary Comics que no tenían contrato fijo, como Lianan, no estaban protegidos por derechos de autor. Sus obras estaban, literalmente, desprotegidas. Aprovechando esta laguna legal, Irase Company registró rápidamente los derechos de autor de los personajes de cómic de Lianan a su nombre. Yu Feifan insistió en hablar en nombre de Lianan en nombre de la empresa, exigiendo a la empresa contraria que pagara el precio. Sulan, el asesor jurídico de la empresa, desaconsejó a Yu Feifan que actuara de forma precipitada. Le advirtió que acorralar a la otra parte podría provocar medidas desesperadas, lo que podría acarrear pérdidas catastróficas para la empresa. Sin embargo, Yu Feifan se mantuvo impermeable al consejo, obsesionado únicamente con recuperar los derechos de autor de Lianan. Tal y como predijo Sulan, la empresa Irase lanzó un contraataque en cuanto recibió la declaración. Sin embargo, su objetivo no era Extraordinary Studio, sino el propio autor Lianan. Esta estrategia protegía la reputación de la empresa Irase y evitaba el conflicto con Extraordinary Studio. Contrataron rápidamente a abogados para iniciar procedimientos legales contra Lianan. Bully se enteró de que Yu Feifan estaba dispuesto a arriesgar la reputación de la empresa para enfrentarse a Irase Company por el bien de Lianan. Ella vio esto como una oportunidad para destruir por completo a Lianan. Por lo tanto, envió el manuscrito original del cómic que había obtenido previamente de Lianan a Irase Company. Ella, la verdadera creadora original, no solo le habían robado los derechos de autor, sino que ahora estaba siendo demandada por la otra parte. Lianan sentía un profundo dolor en el corazón y depositaba todas sus esperanzas en Sulan. Al ver la esperanza en los ojos de Lianan, a Sulan se le encogió el corazón. Por un lado, la consolaba, por otro, trabajaba sin descanso buscando más pruebas a su favor. Sin embargo, como abogado experimentado, Sulan sabía muy bien que no tenían ninguna posibilidad de ganar el caso. Aún así, Sulan decidió apoyar a Lianan en esta batalla. Estaba dispuesto a perder su impecable récord de victorias en los tribunales, con tal de que Lianan no sufriera otra decepción. El día de la vista judicial llegó rápidamente. Solo entonces descubrieron que el abogado de la parte contraria era Senman. No era de extrañar que Senman se hubiera negado sistemáticamente a reunirse con Sulan durante sus intentos de llegar a un acuerdo. En el tribunal, Senman desacreditó sistemáticamente a todos los testigos que Sulan presentó. Finalmente, Senman presentó el manuscrito original del cómic proporcionado por Bully y dio un giro a la situación, difamando a Lianan. Lianan no solo perdió sus derechos de autor, sino que se vio obligada a retirar todas sus obras anteriores. Incluso tuvo que emitir una disculpa pública a la empresa contraria. Al ver cómo otros se apoderaban de lo que era legítimamente suyo mientras ella se convertía en el chivo expiatorio, Lianan se sintió como si le hubieran apuñalado. Incapaz de contenerse por más tiempo, se derrumbó sobre Sulan y lloró desconsoladamente. Pero en el mundo de los adultos, el desahogo es solo un momento. Después de llorar, toca recomponerse y seguir adelante. Después de desahogar sus emociones, Lianan se secó las lágrimas y salió del coche para volver a casa. Al ver la figura de Lianan alejándose, Sulan se sintió desconsolado e impotente. Esa noche, una abatida Lianan visitó sola un puesto del mercado nocturno, buscando consuelo en la bebida. Había imaginado que los restaurantes al aire libre después de las 10 de la noche estarían llenos de risas y alegría. Pero la realidad demostró lo contrario, ya que allí también la gente compartía su tristeza. Nacemos desnudos en este mundo. Aunque cada día estamos rodeados de gente y ruido, en el fondo, cada uno libra sus propias batallas en soledad. Mientras tanto, Sulan caminaba inquieto por su casa. Comprendía el dolor de Lianan y temía que ella cayera en una espiral de desesperación. Finalmente se decidió a llamarla, pero el teléfono permaneció sin respuesta. Sulan fue entonces a la casa de Lianan y llamó a la puerta durante mucho tiempo sin obtener respuesta. Sulan entró en pánico e inmediatamente condujo por las calles en busca de Lianan, pero no encontró nada. Sin otra opción, regresó a casa y miró por la ventana del piso de Lianan. No sabía si Lianan ya estaría dormida. En ese momento, Senman apareció de repente. Esta vez, fue directa y agresiva con Sulan. Debido al caso de Lianan, Sulan había perdido su título de nunca haber perdido un caso en la profesión legal. Senman esperaba que Sulan estuviera devastado, pero no era así. Al menos así había luchado por Lianan hasta el final. Lo que no entendía era por qué Senman se había aliado con Irase Company para ir contra Lianan, llegando incluso a presentar el manuscrito original para asegurarse de que perdiera. Ver a Sulan dispuesto a sacrificar su carrera por Lianan enfureció a Senman. Había abandonado su carrera en Gran Bretaña y regresado a casa sin dudarlo, con la esperanza de reconciliarse algún día con Sulan. Estaba completamente segura de que Sulan todavía la amaba como antes y la perdonaría por haberse marchado sin decir nada 5 años antes.
Pero cuando finalmente reunió el valor para decirle a Sulan que debían empezar de nuevo en el complejo vacacional, Sulan declaró: «Nunca podremos estar juntos en esta vida». Estas palabras supusieron un golpe fatal para Senman. Decidió no volver a suplicarle nunca más a Sulan que la quisiera. Senman juró en secreto que, a partir de ese día, convertiría la vida de Sulan en un infierno. Cuando Sulan era feliz, ella se acechaba cerca, observándolo. Cuando Sulan sufría, ella se deleitaba con su miseria. Tras perder los derechos de autor, Lianan se sintió abrumada por una profunda sensación de fracaso. Se sentía sin talento, sin lo necesario para cumplir sus sueños. Así que renunció por completo al mundo del cómic. Después de desechar todo su trabajo, regresó a la cafetería para reanudar su papel de camarera. Al ver la difícil situación en la que se encontraba Lianan, Judy y Leibo solo pudieron quedarse al margen e intentar persuadirla. Al enterarse de esto, su madrina buscó a Lianan, convencida de que no debía abandonar los cómics cuando el éxito estaba al alcance de la mano. Trabajar como camarera en esta cafetería no era excusa. Debía aprovechar su juventud y lanzarse de cabeza a cualquier fuego o montaña para alcanzar sus objetivos. Al principio, Lianan no podía creer que se hubiera rendido. Pero después de todo lo que había pasado, realmente tenía la intención de abandonarlo de corazón. Ahora solo quería llenar su tiempo con actividades, sin planes, sin sueños. Más tarde, Lucy también la buscó para convencerla de que colaboraran y abrieran su propio estudio. Cuando la vida de Lucy se sumió en la oscuridad, fue Lianan quien la guió para salir de las sombras. Por eso, Lucy ahora quería devolverle el favor, ayudando a Lianan a enfrentarse a la dura realidad del mundo. Sin embargo, Lianan, sumida en su propio bache personal, dudaba constantemente de sí misma. Ya no tenía el valor para recuperarse. Así que finalmente rechazó la propuesta de Lucy. Ese día, Sulan llegó a la cafetería buscando a Lianan para que firmara un documento. Lianan esperaba que Sulan le ofreciera primero palabras de ánimo, como harían otros. Sin embargo, no lo hizo. Sulan simplemente sacó el documento, se lo entregó y le ofreció un bolígrafo con indiferencia. Esta escena familiar le recordó de repente a Lianan varios meses atrás, cuando Yu Feifan se divorció de ella. En el mismo lugar, utilizando el mismo método, había firmado ese acuerdo de divorcio en medio de una desesperación absoluta. Esta vez, Sulan volvió a hablar solo de trabajo, nada más. Sin embargo, la frialdad de Sulan hizo que Lianan se sintiera extrañamente aliviada. En cuanto a Sulan, no es que no se preocupara por Lianan. Simplemente entendía que lo que Lianan más necesitaba en ese momento era comprensión empática. Lianan sintió de repente que se le quitaba un gran peso de encima y su estado de ánimo mejoró considerablemente. Quizás Sulan era quien mejor la entendía en ese momento. Mientras tanto, Yu Feifan, después de pensarlo mucho, decidió llamar a Lianan para consolarla. Sin embargo, el teléfono al otro lado indicaba que estaba apagado. El pánico se apoderó de Yu Feifan. Haciendo caso omiso de una inminente reunión promocional de la empresa, se apresuró a buscar a Lianan. Su asistente intervino de inmediato. Desde el último incidente, en el que Yu Feifan se había enfrentado a la empresa rival tras perder un juicio, la reputación de Extraordinary Studio había sufrido un grave perjuicio. Si los periodistas captaban otro altercado, podría causar más publicidad negativa innecesaria a la empresa. Por lo tanto, el asistente insistió en impedir que Yu Feifan viera a Lianan. En ese momento, Bully regresó inesperadamente de Canadá e informó a Yu Feifan de que tenía la intención de quedarse permanentemente en Extraordinary Comics. Esa noche, Bully preparó un banquete en la villa de Yu Feifan. Después de vestirse meticulosamente, invitó a Yu Feifan a celebrar juntos su cumpleaños. Aprovechó la ocasión para declararle su deseo: quería cuidar de Yu Feifan el resto de su vida. En realidad, Yu Feifan la consideraba simplemente como su alumna más valiosa. Quería evitar darle a Bully más esperanzas equivocadas. Entonces le reveló que él y Lianan se conocían desde hacía 10 años. A lo largo de esos años, habían acumulado innumerables recuerdos hermosos. Además, tenían un hijo juntos. Por lo tanto, Lianan tenía una gran importancia para él. En consecuencia, rechazó a Bully de plano en ese mismo momento. La rotunda negativa de Yu Feifan hirió profundamente el corazón de Bully. Sin embargo, ella no tenía intención de rendirse. Hoy era el día en que a Dou Dou le iban a quitar la escayola de la pierna tras su operación. Lianan rechazó la oferta de ayuda de Sulan y llevó a su hijo al hospital sola. Pero poco después de que Dou Dou entrara, todo el hospital fue cerrado. Lianan, que había ido a la escalera para hacer una llamada debido a la mala señal, se encontró encerrada. Gritó desesperadamente, pero no obtuvo respuesta alguna. Preocupada porque Dou Dou pudiera estar asustado solo, Lianan llamó a Judy. Sin embargo, la noticia que recibió la sumió en el terror. Cuando Lianan intentó huir, fue amenazada inesperadamente y le apagaron el teléfono. Desesperada por reunir a Lianan y Dou Dou, Judy hizo llamadas frenéticas en busca de ayuda. Finalmente, pensó en Yu Feifan, convencida de que sus amplias conexiones podrían garantizar la liberación de Lianan. Inmediatamente le envió un mensaje a Yu Feifan. En realidad,
El teléfono de Yu Feifan ya había caído en manos de Bully. Hace solo unos momentos, Bully se había enterado de que Yu Feifan había cambiado significativamente durante su ausencia. Ahora se apresuraba a volver a casa inmediatamente después del trabajo para estar con Dou Dou. Incluso se marchó temprano de la importante celebración de hoy. Esta noticia dejó un sabor amargo en la boca de Bully. Para evitar que Yu Feifan se reuniera con Lianan, ella respondió al mensaje utilizando el nombre de Yu Feifan. Yudi no tuvo más remedio que llamar a Leibo. Solo entonces Sulan se dio cuenta de que Lianan estaba en peligro. Se dirigió rápidamente al hospital en su coche. Pero el hospital ya estaba en cuarentena. No podían entrar. Sulan no podía esperar ni un minuto más. Desesperado, robó el equipo de protección de un coche cercano y consiguió entrar en el hospital. Sulan buscó frenéticamente a Lianan, pero su teléfono seguía sin estar localizable. Mientras tanto, Lianan, tras arriesgarse a contagiarse para hablar con franqueza con la otra parte, finalmente obtuvo permiso para hacer una llamada. Aterrorizada, Lianan solo podía pensar en Sulan. Simplemente deseaba llamar a Sulan y decirle que estaba a salvo. Inesperadamente, en el momento en que encendió su teléfono, recibió una llamada de Sulan. A Lianan se le calmó la mitad del corazón al instante. Y cuando supo que Sulan también estaba allí, en el mismo hospital, la emoción le llenó los ojos de lágrimas. Sulan corrió entonces frenéticamente hacia el lugar que Lianan le había descrito. Cada vez que Lianan se metía en un lío, allí estaba Sulan para sacarla del apuro. Tal vez era el destino, o quizás Sulan era simplemente la única persona en quien podía confiar plenamente. Al escuchar las sencillas pero cálidas palabras de Sulan, Lianan se echó a llorar, pero esta vez de emoción. Había decidido aferrarse al amor que sentía y no esconderlo nunca más. Lentamente, colocó su mano sobre la de Sulan. Mientras tanto, Yu Feifan, tras terminar la celebración de la empresa, se enteró de la situación de Lianan por Yudi. Yudi se enfrentó a Yu Feifan y le preguntó por qué le había dicho que ya no se preocuparía por los asuntos de Lianan. Atónito por la acusación, Yu Feifan se dio cuenta entonces de que su teléfono había estado en poder de Bully todo el tiempo. En ese momento, todas las piezas encajaron. Por fin veía la verdadera cara de Bully. Después de ser rescatada de la escalera, Lianan fue puesta en cuarentena en una sala del hospital debido a su exposición a un paciente con ébola. Ella y Sulan solo podían comunicarse a través de un intercomunicador. Pero ni siquiera una puerta de aislamiento lograba empañar la felicidad que compartían en ese momento. Lianan le preguntó a Sulan si había algo que no le hubiera contado. Sulan fingió ignorancia, alegando que no se le ocurría nada. Solo cuando Lianan puso la mano contra el cristal, Sulan bajó tímidamente la cabeza. Sin embargo, las palabras se le atragantaron en la garganta, imposibles de pronunciar. Justo cuando Lianan pensaba que Sulan se había ido de verdad, su voz volvió a sonar de repente por el intercomunicador. Al fin y al cabo, hacía años que no pronunciaba esas palabras. A su edad, por fin había reunido el valor para decirlas. No esperaba encontrarse con la burla de Lianan. En ese momento, Sulan deseó poder desaparecer de la vista de Lianan. Aunque Lianan se reía por fuera, su corazón rebosaba de alegría. Así que incluso cogerle la mano a través del cristal le parecía una felicidad absoluta. Esa noche, Yu Feifan visitó a Lianan en el hospital. Expresó su pesar por su tardanza. Quizás porque el amor se había desvanecido, ya no le guardaba rencor. Lianan ya no se enfadaba con él como antes, sino que empezaba a comprender su trabajo. Yu Feifan se reprochaba profundamente a sí mismo. Siempre había utilizado esta excusa para justificar sus acciones, y precisamente por eso, había perdido a la persona que más debería haber apreciado. Lianan afirmó que, a partir de ahora, se esforzaría por construir su vida sola. Yu Feifan se enfrentó a Bully y le exigió saber por qué había enviado ese mensaje en su nombre. Bully no intentó ocultar sus motivos y admitió abiertamente que lo había hecho para evitar que Yu Feifan buscara a Lianan. Ella se negaba a aceptar ser simplemente una estudiante a los ojos de Yu Feifan. Ante esta nueva muestra de crueldad por parte de Bully, a Yu Feifan le produjo un profundo rechazo. Inmediatamente le ordenó que desocupara la villa. Esa noche, Lianan fue a la casa de Sulan para recoger a Dou Dou, que estaba dormido. Sin embargo, Sulan sugirió a regañadientes que lo dejara dormir un poco más antes de llevárselo. Lianan respondió con una mirada cómplice. En un instante, la pasión los desbordó. Lianan, llevada por el impulso, empujó a Sulan contra la pared. La tensión entre ellos era palpable. Pero justo cuando estaban a punto de acortar distancias, el niño los interrumpió. Ambos quedaron incómodamente nerviosos. Después de estar con Sulan, Lianan sintió una nueva sensación de claridad. Finalmente, decidió volver a perseguir su sueño de dibujar cómics. Acompañando a esta decisión, llegó una noticia aún mejor. Se acercaba el evento cuatrienal Creative Rising Stars. Esto representaba una oportunidad crucial para elevar su trabajo en el mundo del cómic a la categoría de propiedad intelectual reconocida a nivel mundial. El editor en jefe valoraba mucho el trabajo de Lianan y Lucy. Gracias a eso, les consiguió una plaza en el concurso, algo muy difícil de obtener. Sin embargo, después de todo lo que había soportado,
Lianan dudaba de si realmente tenía la capacidad para competir. Siempre que la indecisión nublaba su mente, Sulang desentrañaba los nudos de su corazón. Al enterarse de que Sulang estaba corriendo en el gimnasio, Lianan fue directamente a buscarlo. Entonces le confió sus inquietudes a Sulang. Sulang le aconsejó que, dado que nunca había participado en un concurso de este tipo, más le valía aprovechar esta oportunidad para evaluar su posición dentro de la industria. Incluso si perdía, al menos ganaría una valiosa experiencia. Lo que esperaba es que creara una obra llena de energía positiva auténtica, que transmitiera optimismo. Las palabras de Sulang la impactaron como un rayo, despejando su mente al instante. Inmediatamente declaró que volvería a casa para prepararse. Este inesperado consejo le dio a Lianan un nuevo impulso. Al llegar a casa, se puso un pequeño y sexy vestido blanco. Mientras tanto, Sulang preparaba meticulosamente una cena a la luz de las velas para su cita, incluso almacenando champán y vino de calidad. A las 7 en punto, Lianan llegó a la residencia de Sulang tal y como habían acordado. Al entrar, quedó completamente deslumbrada por las habilidades culinarias de Sulang. Al ver las botellas previamente enfriadas, Lianan le lanzó a Sulang una mirada pícara, con un destello de expectación en su interior. Sulang no tardó en elogiar a Lianan por su excepcional belleza esa noche. Con la luz tenue, el buen vino y el ambiente romántico, la atracción entre ellos resultó irresistible. Se acercaron el uno al otro, como movidos por una fuerza invisible. Justo cuando estaban disfrutando de su romántica cita, una llamada repentina de Yu Feifan interrumpió el momento. En ese mismo instante, Yu Feifan estaba sentado solo en un bar, ahogando sus penas en alcohol. Rápidamente quedó con Sulang. Resultó que, tras la demanda por derechos de autor de Lianan, Sulang había decidido rescindir su contrato con Extraordinary Comics. Sin embargo, Yu Feifan sospechaba que la marcha de Sulang se debía a algo más que a razones profesionales. Se enfrentó a Sulang y le exigió saber si la rescisión del contrato se debía a Lianan. Sulang no lo negó. Al enterarse de que Lianan había rehecho su vida con otro hombre, Yu Feifan se sintió profundamente desanimado. Pensándolo bien, los tres no habían sabido encontrar un modo de convivir en tan poco tiempo. Tal vez, pensó Yu Feifan, que Sulang se fuera era lo mejor para todos. Tras un momento de vacilación, Yu Feifan finalmente no pudo resistirse a preguntar, ¿de verdad estáis juntos? La respuesta decidida de Sulang dejó a Yu Feifan con el corazón roto. Sin embargo, en ese momento, se sentía impotente. A pesar de todas sus habilidades, ya no podía recuperar el corazón de Lianan. En ese momento, Yu Feifan se sintió totalmente fuera de lugar en medio del bullicio. Al ojear los contactos de su teléfono, se topó con la entrada, esposa. De inmediato, las imágenes de su día de boda inundaron su mente. Recordó su feliz pasado y su propia determinación el día de su divorcio. Mirando atrás ahora, fue él quien alejó repetidamente a Lianan. Ahora tenía que aceptar la realidad de que Lianan lo había dejado para siempre. A partir de ahora, sus contactos del teléfono ya no incluirían esposa. Sin embargo, antes de que pudiera recuperarse de la marcha de Lianan, otra crisis azotó Extraordinary Studio. Ese día, se descubrió de repente que los cómics de Anfei se habían basado en plagios. La noticia se extendió como la pólvora y causó un gran escándalo en la industria del cómic. Como artista contratada por Extraordinary Studio, la reputación de Anfei quedó totalmente destruida. Sin embargo, el cerebro detrás de todo ello no era otro que Bully. Desde su regreso de Canadá, Bully había firmado formalmente con Extraordinary Comics como artista contratada. Pero con la competición Creative New Forces a la vuelta de la esquina, el estudio se negaba obstinadamente a tener en cuenta las ideas de Bully. Bully, que no estaba dispuesta a aceptar esto, se puso en contacto con periodistas para asegurarse un lugar en la competición. Así, Bully logró su objetivo y se convirtió en participante del evento Creative New Forces. Sin embargo, justo cuando se regodeaba en su éxito, levantó la vista y vio a la última persona a la que quería encontrarse en su vida. Entonces, esta persona la secuestró y la arrastró a una escalera. Y como suele decirse, siempre hay un roto para un descosido. Esta persona no era otra que el exnovio de Bully. 7 años antes, había sido encarcelado por asesinar a alguien por culpa de Bully. Ahora, recién salido de prisión, la buscó inmediatamente. Bully supuso que Zonsu la perseguía por dinero. Sacó una tarjeta bancaria de su bolso, con la intención de despedirlo. Ese día, Sulang llevó a Lianan a la boda de la hija del profesor. También asistió la exnovia de Sulang, Senman. Senman, al ver a su amado ahora de la mano de otra mujer, se enfureció. Entonces se abalanzó sobre Lianan, con la voz llena de rencor. ¿Sabías que tuvo un accidente de coche hace 5 años? ¿Sabes quién es la madre de Sulang? ¿Sabes por qué desapareció de la faz de la tierra durante 5 años? Parece que no conoces a Sulang en absoluto. Con eso, Senman se dio la vuelta y se alejó con altivez, dejando a Lianan sola para que se consumiera en su propio dolor. Resulta que, en su conversación anterior, Senman se había enterado de algo. Sulang sufrió un grave accidente de coche el mismo año en que ella lo abandonó.
Incluso había pasado un largo periodo recuperándose en Tailandia antes de cortar el contacto con todo el mundo. Y Senman nunca podría volver al pasado con Sulan. Lianan sabía que Senman nunca había olvidado realmente a Sulan. También estaba segura de que Sulan la quería. Creía que conocía bien a Sulan. Ahora parecía que no sabía nada sobre él. En ese momento, se sentía más como el salvavidas de Sulan. Quizás Sulan había estado con ella para usar una nueva relación para olvidar el pasado. Sintiéndose triste, Lianan decidió salir sola a tomar aire fresco. No fue hasta que Sulan la llamó buscándola que le contó lo que Senman había dicho. Sulan vio la decepción de Lianan y quiso consolarla. Lianan fue directa al grano: quiero saber qué pasó realmente aquí. Pero este asunto era la pesadilla tácita de Sulan. Y no quería contárselo a nadie, ni siquiera a Lianan. No intentes sacar a relucir cosas que no quiero contar. Porque puede que no sea que no quiera, sino que no pueda. Para Lianan, en una pareja enamorada no debería haber secretos. Pero la respuesta de Sulan hizo que, de repente, sintiera una distancia enorme entre ellos. Así que, con un giro solitario, se marchó, vagando solo por las calles nocturnas. Inconscientemente, se encontró en el bar que había sido testigo de cada momento de su dolor. Aquí, Sulan lo había rescatado 2 veces de estar completamente borracho. Hoy, entró de nuevo y se sentó en su antiguo sitio. En ese momento, Yu Feifan también estaba allí, ahogando sus penas en la bebida. Al oír esa voz tan familiar, Yu Feifan se giró. Era Lianan. Una alegría silenciosa, aunque pequeña, le recorrió el pecho. Lianan, sin embargo, estaba completamente sorprendida. No esperaba que Yu Feifan tuviera tiempo para visitar el bar. Yu Feifan sacó su teléfono móvil apagado. En aquel entonces, dijo, estaba tan ocupada que me olvidé de mis problemas. Ahora estoy tan preocupada que no sé qué hacer conmigo misma. Conociéndolo como solo quien ha sido su mujer durante 6 años puede conocerlo. Lianan fue directa al corazón de su angustia. Siempre te has esforzado por cuidar de todos, porque todo sea perfecto. Creías que ese era tu deber como hombre. Al final, Lianan era quien realmente la entendía. Bully se acercó de repente. Lianan, al ver esto, intentó marcharse, pero Yu Feifan lo detuvo. Bully había venido a invitar a Yu Feifan a asistir al evento Creative New Forces. Desde que supo que Bully usó todos los medios para alejarlo de Lianan, Yu Feifan la vio con claridad. Para él, era alguien sin principios, sin límites. Por eso la echó de la villa. Bully sabía que Yu Feifan nunca miraría una invitación dejada en su oficina, por lo que decidió entregársela personalmente. Sin embargo, Yu Feifan la ignoró y se llevó a Lianan rápidamente. Al ver cómo se alejaban, Bully hervía por dentro. Al día siguiente, sin querer admitir la derrota, volvió a buscar a Yu Feifan, con la intención de invitarlo al evento como autor contratado de Extraordinary Comics. Al oír esto, Yu Feifan perdió los estribos al instante. Sabía perfectamente que Bully estaba detrás de la denuncia del supuesto plagio de Anfei. Profundamente repugnado por las tácticas de Bully, Yu Feifan le tiró las entradas y se marchó enfadado. Ese día, Lianan, que luchaba contra la falta de inspiración para su participación en el concurso, pidió consejo a Anfei. Inesperadamente, se enteró por Anfei de las numerosas tácticas desleales que Bully había empleado contra ella. No era de extrañar que su carrera se hubiera visto plagada de contratiempos. Lianan caminaba abatida por la calle. De no ser por Bully, su carrera como dibujante ya habría despegado. De repente, levantó la vista y vio a Bully. En ese momento, Bully miraba nerviosamente a su alrededor, sospechando que la seguían. Lianan se burló de Bully, que había cometido tantos actos sin escrúpulos, probablemente por culpa de su conciencia. Lejos de arrepentirse, Bully replicó con frialdad: a mí solo me importa ganar. Lo correcto o incorrecto, eso es lo de menos. Lianan se sintió momentáneamente impresionada por el enfoque totalmente carente de principios de Bully. Pero esta vez, Lianan no optaría por tolerarlo como había hecho antes. Declaró formalmente la guerra a Bully, prometiendo una imparcialidad sin precedentes en esta competición de Creative New Forces. Advirtió a Bully que no intentara más tácticas desleales contra ella. Al ver que Yu Feifan estaba enamorado de una mujer así, Lianan no pudo evitar sentir lástima por él. Al oír esto, Bully se enfureció y arremetió contra Lianan. En ese momento, aparecieron de repente 2 secuestradores. Lianan agarró a Bully con la intención de huir. Pero para ganarse la confianza de Lianan una vez más, Bully le ofreció a Lianan que se marchara primero. Más tarde, mientras escapaba, Bully se encontró con su exnovio, Zonshu. Resultó que Zonshu había recurrido a esta medida desesperada para recuperar a Bully. Para calmarlo, Bully activó su plan B en un instante. Volvió a ponerse la máscara de la víctima enamorada. Como dice el refrán, el amor hace perder el juicio. Zonshu fue rápidamente lavado el cerebro por las dulces palabras de Bully, y decidió seguir todas sus órdenes. Después de escapar, Lianan se encontró con Yu Feifan. Al enterarse de la situación, Yu Feifan se apresuró a buscar a Bully. Al oír la voz de Yu Feifan, los bandidos entraron en pánico. Desenfundaron sus cuchillos, listos para luchar contra Yu Feifan. Pero la visión de las hojas le dio otra idea a Bully.
Tras pensarlo un momento, se armó de valor y cargó hacia adelante. Al enterarse de que Lianan se había encontrado con unos matones, Sulan acudió alarmado. Descubrió que Lianan ya había prestado declaración y se había marchado. Llamó inmediatamente por teléfono a Lianan. Inesperadamente, el tío vivo cercano obstruía su línea de visión. Al ver que Lianan estaba ileso, Sulan finalmente exhaló aliviado. Pero Sulan sabía que en el corazón de Lianan quedaba un nudo sin deshacer. El camino de vuelta a casa transcurrió en un silencio tácito, incómodo pero necesario. Solo al entrar en la casa, Sulan volvió a hablar. Sabía que le debía una explicación a Lianan sobre este asunto. Planeó tomar un atajo para encontrar a Lianan. Inesperadamente, Lianan abrió la puerta en ese mismo momento. Ver a Sulan, un hombre serio, actuando como un niño, hizo que a Lianan se le evaporara la mitad del enfado. Yo tampoco lo hice bien, admitió. Sulan abrazó a Lianan. Aún no se había recuperado de la conmoción por el peligro que había corrido Lianan. Le aterraba que le pudiera pasar algo malo. Por un momento, creyó que la perdía. Después de esta terrible experiencia, Sulan finalmente abrió su corazón a Lianan. Te prometo que te contaré todo lo que pasó. Pero, por favor, dame un poco de tiempo, ¿de acuerdo? Bully fue trasladada de urgencia al hospital por Yu Feifan después de sufrir una pérdida excesiva de sangre por una puñalada en el abdomen. Teniendo en cuenta que acababa de salvar a Lianan, Yu Feifan estaba dispuesto a darle otra oportunidad. Pero, pensando en todo el daño que Bully le había hecho a Lianan, Yu Feifan dudaba de su arrepentimiento. Por eso, le pidió una confesión completa, que le contara cualquier otra mala acción contra Lianan. Esto llevó a Bully a recordar cómo le había fracturado el hueso a Dou Dou. Pero al ver que Yu Feifan finalmente estaba dispuesto a perdonarla, revelar esto ahora destruiría para siempre cualquier posibilidad entre ellos. Después de pensarlo mucho, decidió ocultarlo. Ese día, Sulan y Lianan estaban coqueteando en el patio. Inesperadamente, su madre regresó a casa de repente con su hija. Lianan, sorprendida, huyó presa del pánico. En ese momento, apareció Senman. Resultó que la madre de Sulan no aprobaba a Lianan y llevaba mucho tiempo buscando emparejar a su hijo con Senman. Pero el propósito de Senman ese día no era solo cenar. Aprovechando la distracción de la madre de Sulan, se coló en su habitación y fotografió el certificado de nacimiento de Wowo. Desde que se enteró del accidente de coche de Sulan 5 años antes, Senman había albergado sospechas de que Wowo no era su hija biológica. Sus temores se confirmaron, Wowo no era, efectivamente, su propia hija. El certificado revelaba que Suwo nació en Tailandia hace 6 años. Senman hizo cálculos. Por aquel entonces, ella y Sulan estaban muy juntos. No había espacio para otra mujer, y mucho menos para una hija. Ujun le insistió en que, ya que sabía lo que necesitaba saber, debía dejar de indagar. De lo contrario, la verdad solo haría más daño a más personas. Pero Senman insistió en continuar con su investigación, decidida a utilizarla para vengarse de Sulan. Ese día, Lianan llevó a Sulan a un evento de cosplay en el Comic Café, y Senman los siguió hasta allí. Ver a Sulan y Lianan riendo y charlando juntos le dejó un sabor amargo en la boca. Buscó a Lianan y le reveló que Sulan no era el padre biológico de Suwo. Añadió, si un hombre no comparte contigo sus experiencias más importantes, ¿cuánto puede quererte? Estas palabras tocaron la fibra sensible de Lianan, que siempre había sentido curiosidad por el pasado de Sulan. Ahora parecía que Sulan se había contenido precisamente porque su amor por ella no era lo suficientemente profundo. Senman se enfrentó entonces a Sulan y le preguntó por qué no le había dicho a Wowo que no era su hija biológica. Esta pregunta abrió la herida de Sulan. El asunto de Wowo siempre había sido su zona prohibida, algo que nunca había podido dejar atrás. Por eso nunca se lo había mencionado a nadie. Ahora, al ser expuesto por Senman, Sulan sintió un dolor tan agudo que casi le quitó el aliento. Desesperado, le confesó todo a Senman, con la intención de poner punto final a su relación. Senman siempre había estado consumida por el deseo de vengarse del dolor que Sulan le había infligido. Todo el sufrimiento que Sulan había soportado a lo largo de los años era por su culpa. En ese momento, Sulan llamó a Lianan, que se había escondido detrás de él. No esperaba que Lianan decidiera cooperar con un extraño para descubrir su pasado. Lianan le preguntó, si no hubiera sido por lo de hoy, ¿me habrías contado algo de esto? Sulan respondió con firmeza, no. En ese momento, el hombre al que amaba profundamente no le mostró ni siquiera la confianza más básica. Lianan sintió de repente que sus sentimientos no valían nada. Aún así, decidió ser sincera con Sulan. Le dijo que su curiosidad por su pasado provenía de su deseo de comprenderlo mejor. Esperaba que Sulan pudiera salir pronto de su propio mundo, expresar su dolor en voz alta y estar abierto a escuchar las palabras de los demás. Deseaba ser la compañera de armas de Sulan, apoyarlo. Finalmente, desde la perspectiva de una persona ajena, Lianan esperaba que Sulan le revelara la verdad a Wowo. Si no se hubiera divorciado de Lianan, Yu Feifan tal vez nunca se habría dado cuenta de que, al final, Lianan era la única que realmente lo entendía. Para escapar de la realidad, Yu Feifan apagó su teléfono y se escondió solo.
Tras días de búsqueda infructuosa, su asistente estaba al borde del colapso. Sin otro recurso, buscó a Lianan. Después de haber sido amantes durante 4 años y cónyuges durante 6, Lianan localizó a Yu Feifan sin esfuerzo. Las sinceras súplicas de los demás no podían compararse con las pocas palabras de consuelo de Lianan. Lianan calmó rápidamente el estado de ánimo de Yu Feifan. Luego lo acompañaron de vuelta al estudio extraordinario. Al ser testigo de ello, Bully se sintió profundamente resentida. No había previsto que Yu Feifan, a quien tanto le había costado encontrar, fuera traído de vuelta sin esfuerzo alguno por Lianan. Llena de furia, se enfrentó a Lianan para descargar su frustración. Pero, a esas alturas, Lianan ya había descubierto la verdadera naturaleza de Bully. Por lo tanto, ante la virulencia de Bully, ya no hizo la vista gorda, sino que replicó de inmediato. Yu Feifan no es cualquier persona para mí, es el padre de Doudou. Es mi familia. Ese vínculo nunca cambiará. Al oír esto, la furia de Bully se intensificó y su rostro se contorsionó en una expresión venenosa mientras advertía a Lianan. No me desafíes, no tienes ninguna posibilidad. Habiendo sido testigo de la naturaleza traicionera de Bully, Lianan le aconsejó que, en los tiempos que corren, era mejor comportarse con integridad. Sin embargo, los viejos hábitos son difíciles de erradicar. Bully no cedió. Hoy era la inauguración de la exposición Creative Rising Stars. Bully ya se había asegurado de que Lianan no participaría, pero al llegar al lugar descubrió que, en el último momento, la pintura de Lianan había aparecido misteriosamente en la pared. Resultó que Anfei, cuya carrera se había desplomado tras la acusación de plagio de Bully, se había puesto en contacto con Lianan. Anfei decidió ayudarla a conseguir el primer premio de Creative Rising Stars de este año como venganza contra Bully. Con el asesoramiento de Anfei, la obra de Lianan cautivó al instante a numerosas marcas. Bully entró en pánico al ver esto, ya que los resultados de la votación online la situaban inicialmente como la principal candidata al premio. Ahora parecía que el resultado podría no ser el que ella había previsto. Sin embargo, las reglas del evento estipulaban que cualquier participante que no llegara a tiempo sería descalificado. Al saber que Lianan se disponía a partir hacia el lugar del evento, Bully ideó rápidamente otro plan. Llamó inmediatamente por teléfono a su exnovio. Poco después, Lianan se vio involucrada en un accidente de tráfico de camino al evento. Bully estaba segura de que la naturaleza compasiva de Lianan le impediría abandonar a alguien en apuros. Le pidió a Zonsu que se hiciera pasar por víctima para despertar la compasión de Lianan, y luego lo llevara al hospital para retrasar su llegada. Sulan había estado siguiendo discretamente a Lianan todo el tiempo. En el momento crítico, Sulan intervino. Como abogado, podía ver claramente que se trataba de un accidente deliberadamente simulado. Aunque era consciente de que había infringido las normas de tráfico, Zonsu no tenía intención de dejar escapar a Lianan. Al ver esto, Sulan cogió su teléfono para llamar a la policía. Al oír esto, Zonsu se sintió inmediatamente invadido por el miedo y se escabulló en silencio. Bajo la escolta de Sulan, Lianan finalmente llegó al lugar justo a tiempo. Gracias a la dirección de Anfei, la obra de Lianan había cobrado alma. Y fue esa historia tan conmovedora la que rápidamente llegó al corazón del público. Al final, ella se convirtió en la participante mejor clasificada, obteniendo la puja más alta de la noche. Este resultado finalmente frustró las esperanzas de Bully, dejándola llorando sola en silencio. Esa noche, Yu Feifan intentó convencerla de que viera las cosas de forma más positiva. Ese día, Wowo se topó con el carrusel en la habitación de su padre. Con la intención de sacarlo para jugar, lo rompió accidentalmente. Inmediatamente después, comenzó a reproducirse una grabación. Lianan entró en la habitación justo cuando esto sucedía. La voz despertó la curiosidad de Wowo. No sabía quién era esa persona ni por qué se mencionaba su nombre. Sin embargo, intuía vagamente que era su madre. Al presenciar esto, Lianan supo que había llegado su momento. Tras un momento de vacilación, decidió aprovechar la oportunidad y revelar la verdad. Justo entonces, Sulan apareció de repente. Al ver el carrusel roto en el suelo, sus emociones estallaron. Inmediatamente despidió a Wowo y lanzó una avalancha de acusaciones contra Lianan. Lianan le explicó que, dado que Wowo ya había oído la voz de su madre, era el momento perfecto para contárselo. Era mejor decírselo ahora que dejar que se enterara por otros más tarde. En ese momento, el corazón de Lianan se hizo pedazos. Parecía que no había conseguido entrar de verdad en el corazón de Sulan. Con una sensación de desolación, se marchó. Mientras tanto, Yu Feifan celebraba el segundo premio de Bully en los Creative New Forces Awards. De repente, un asistente entró y le entregó un disco duro. Contenía todas las imágenes de Yu Feifan llevando a Doudou a actividades para padres e hijos. Al ver el disco, a Bully se le encogió el corazón. Sabía que también contenía todo el proceso de cómo había incriminado a Doudou. Si Yu Feifan veía las imágenes, todos sus esfuerzos anteriores se verían destruidos. Por lo tanto, se ofreció a editar los vídeos para Yu Feifan a cambio de recuperar el disco. Inesperadamente, Doudou llegó en ese momento. Al saber que sus propios vídeos estaban dentro, Doudou insistió en llevárselo para verlo.
Sin otra opción, Bully buscó a Zonsu una vez más. Aprovechando su inquebrantable devoción, le hizo una petición audaz. Como podía Zonsu resistirse a las dulces palabras de Bully, rápidamente decidió arriesgar su vida por ella una vez más. Al saber que tanto Lianan como Sulang estaban ausentes ese día, Bully le ordenó a Zonsu que actuara. Después de rebuscar a fondo, finalmente encontró el disco duro. Sin embargo, no mostró ninguna prisa por irse. En cambio, entró tranquilamente en la cocina, cogió una bebida de la nevera y comenzó a beberla con deleite. Inesperadamente, al darse la vuelta, vio a Wowo. Temiendo ser descubierta, Zonsu inmediatamente dejó inconsciente a Wowo y se la llevó. A medida que la situación se descontrolaba, Bully se quedó paralizado por el terror, completamente perdido. Porque si la delataba, su vida quedaría completamente arruinada. La policía ya había localizado su paradero gracias a la investigación. Wowo fue finalmente rescatada. Pero el terror extremo le había dejado un trastorno de estrés postraumático y una afasia repentina. Lo más desgarrador era ver la reacción de Wowo. Cada vez que aparecía Sulang, la niña estallaba en llanto y corría a refugiarse en los brazos de Lianan. A Sulang se le partió el corazón en 1000 pedazos. El análisis psicológico reveló algo claro: los problemas de Wowo tenían su origen en Sulang. Se determinó que el trauma psicológico infligido a Wowo no se debía únicamente al secuestro en sí, sino a otros incidentes imprevistos durante la terrible experiencia. Se supo que, tras el secuestro de Wowo, Bully, a través de conversaciones con el socio de Senman, se enteró de que Wowo no era la hija biológica de Sulang. Por lo tanto, trató de utilizar esta información para disuadir a los secuestradores de sus demandas. Inesperadamente, esto enfureció a los secuestradores. En consecuencia, Wowo representó a su padre como una sombra oscura en su dibujo. Al ver que su hija, a la que había criado desde la infancia, ahora ni siquiera quería mirarlo, Sulang se derrumbó emocionalmente. Si hubiera sabido este desenlace, debería haber hecho caso a Lianan antes, y haberle contado este asunto rápidamente, evitándole así enterarse de una noticia tan cruel por parte de otros. En este momento crítico, Lianan permaneció firme a su lado. Al darse cuenta de la afición de Wowo por el dibujo, Lianan la acompañaba a diario en sus actividades artísticas. Gracias al cuidado maternal de Lianan, el estado de Wowo mejoró rápidamente. Mientras tanto, entre los secuestradores, Zonsu sucumbió a sus heridas y murió. Uno de los autores fue detenido, mientras que el otro seguía en libertad. Poco después, Bully recibió una demanda de un rescate sustancial. Sin embargo, Bully simplemente no disponía de tal suma. Para resolver el asunto, finalmente puso sus ojos en la tienda de su madre. Al llegar a casa, Bully primero le dio a su madre una tarjeta bancaria, como gesto de tranquilidad. Justo cuando su madre empezaba a relajarse, ella aprovechó para coger a escondidas la licencia del negocio familiar y el carnet de identidad de su padre. Utilizándolos como garantía, consiguió 200.000 yuanes. Con este dinero, finalmente recuperó el disco duro que contenía las pruebas de sus delitos. Incluso recuperó el teléfono móvil utilizado para la llamada. Al regresar a casa, quemó todas las pruebas. Sin embargo, justo cuando creía que todo había terminado, Bully descubrió que el disco duro no contenía ninguna grabación de las actividades de Yu Feifan y Dou Dou. El disco que buscaba seguía en poder de Dou Dou, mientras que Lianan había sido testigo de todo su plan. Los padres de Bully pronto se enfrentaron a los acreedores. Al enterarse de que Bully estaba detrás de todo, su padre se negó en redondo a pagar ni un céntimo de la deuda. Inesperadamente, durante la discusión, sufrió un ataque al corazón y murió en el acto. Posteriormente, la policía se acercó a Bully para interrogarla. Sin embargo, ella evadió deliberadamente todas las preguntas de la policía, enmascarando su pánico interior con una actitud inquietantemente serena. Solo después de que los agentes se marcharan, se derrumbó en el sofá. Bully creía que había evitado el castigo, pero la policía ya tenía pruebas de sus delitos. La compañía constante es la mejor declaración de amor. Solo entonces Sulang se dio cuenta de que Lianan era la persona a la que más necesitaba proteger. Fue precisamente la presencia de Lianan lo que permitió que padre e hija se reconciliaran. Y fue la compañía inquebrantable de Lianan lo que ayudó a Sulang a superar el periodo más difícil de su vida. Bully no sintió pena por la muerte de su padre, sino que la vio como una liberación. No solo eso, sino que incluso su propia madre le parecía totalmente superflua. Por eso le advirtió a su madre que su vida solo mejoraría a partir de entonces y le exigió que no se metiera en sus asuntos. Estaba a punto de pagar el precio de sus acciones. Al ver el vídeo en el que Bully incriminaba a su hijo, Lianan decidió no enfrentarse a ella directamente. En su lugar, buscó a Yu Feifan para urdir un plan que atrapara a la propia Bully. Así, en el momento en que Bully entró, Lianan comentó deliberadamente: Dou Dou se aburrió de ese disco duro después de verlo durante un rato. Bully se detuvo un momento. Y una idea siniestra se formó en su mente. Efectivamente, el día del desfile de moda, Bully vigiló de cerca cada movimiento de Lianan. Al darse cuenta de que Lianan había dejado su bolso dentro de la habitación, entró inmediatamente en acción.
Se coló y recuperó el disco duro que documentaba sus delitos. Ante la posibilidad de ser descubierta, Bully finalmente bajó su altiva cabeza y cayó de rodillas ante Lianan con un golpe sordo. Le rogó a Lianan que no entregara las pruebas a la policía. Pero, como madre, ¿cómo podía Lianan perdonar fácilmente a alguien que había hecho daño a su hijo? En ese momento, Yu Feifan salió de su escondite detrás de ella. Bully depositó ahora sus esperanzas en Yu Feifan. Le rogó que interviniera y convenciera a Lianan de que la perdonara. Creía que Yu Feifan perdonaría sus transgresiones como antes. Sin embargo, Yu Feifan se había desilusionado por completo con ella. Al final, la policía se llevó a Bully. Todo lo que ella apreciaba desaparecería para siempre. Lianan, gracias a sus propios esfuerzos, finalmente logró su ambición y se convirtió en el centro de atención de todos. Después de haber soportado tanto, Lianan nunca volvería a ser esa niña que lloraba en secreto, sin importar las pruebas que le esperaran en el futuro. Senman también dejó de forzar el afecto de Sulan y, en cambio, se entregó al hombre que la amaba con todo su corazón. Yudi y Leibo también encontraron su final feliz. Lianan y Sulan finalmente comenzaron su propia vida juntos. Abiertos y confiados, sus días estaban llenos de un romance tranquilo en medio de la simplicidad. Y así, Lianan nos muestra que una madre soltera puede con todo. Se cae, se levanta, y con cada caída, se hace más fuerte. Así que si estás pasando por una desilusión amorosa, no te rindas. Enfócate en ser la mejor versión de ti misma. Porque cuando menos lo esperes, la felicidad llamará a tu puerta.